Ok, entonces, empezamos con una nueva unidad. Esta es la unidad número 4 y corresponde al tema de funciones. ¿Cuál es la agenda que se cubrirá dentro de esta unidad número 4? Aunque dice 6 ahí, es que antes esta era la unidad número 6, ahora le ponemos antes y por eso me olvidé de arreglar eso ahí, pero es la unidad número 4, ¿ok? ¿Qué vamos a cubrir dentro de esta agenda? Hablaremos sobre el paradigma de diseño divide y vencerás y cómo se ajusta eso a la programación. Hablaremos de la definición e implementación de funciones, paso de parámetros por valor y referencia, cómo retornar valores también, el alcance de las variables y también la modularización, ¿ok? Entonces, los objetivos de esta clase es que ustedes aprendan a utilizar adecuadamente este principio, este paradigma de diseño computacional para poder resolver un problema que consiste en dividirlo en módulos. Además que aprendan a crear sus propias funciones y a utilizarlas adecuadamente, a definir parámetros de entrada, a realizar procesamientos distintos dentro de una función y asimismo a cumplir con los requerimientos de salida. ¿Ok? Que aprendan a usar funciones para poder generar programas más eficientes, aplicando estos conceptos de modularización y de reusabilidad que también se mencionaban en lo que les mandé a leer, y pues también que aprendan a aplicar el envío de parámetros ya sean por valor o por referencia, y que aprendan la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ok? Hoy empezaremos hablando sobre funciones, haremos unos ejemplos individuales, luego haré un ejercicio más grande completo, y ya seguiremos hablando de funciones de aquí hasta que termine el curso. En realidad, de ahora en adelante siempre se les pedirá que creen funciones. Todo lo van a hacer siempre en términos de diseñar funciones para luego usarlas e invocarlas. ¿Ok? Entonces va a haber bastante tiempo para practicar. Sin embargo, esta es la clase introductoria de conceptos sobre funciones, pero lo seguiremos usando a lo largo del curso. ¿Ok? Ahora sí, entonces, ¿qué es una función como tal? Una función no es más que una serie de instrucciones agrupadas en un bloque de código que va a tener un nombre propio, ¿verdad? Que puede recibir o no una lista de parámetros, es decir, datos de entrada con los que trabajar y que puede retornar o no también valores de salida. ¿Ok? Entonces las funciones van a hacer un determinado proceso y eso va a depender mucho de lo que se necesita. Pero ¿cómo se asocia ese concepto de funciones al paradigma de diseño, divide y vencerás? Pues bien, este paradigma lo que dice es que primero este paradigma no está atado específicamente al tema de la computación, realmente es un paradigma que se aplica en la resolución de problemas en general. ¿Ok? Y consiste en dividir, si yo tengo un problema muy complejo, consiste en dividir ese problema en pequeñas subpartes o subproblemas, y luego estos subproblemas van a resolverse de forma independiente, ¿ok? Entonces, se resolverán de forma independiente y luego cuando yo combine esas soluciones de cada una de esas pequeñas partes, voy a poder obtener la solución óptima del problema original. Esa es la idea entonces de este paradigma de divide y vencerás. La idea es que si tengo algo complejo entonces lo divido en partes más simples, resuelvo esas pequeñas partes y luego uno todo. ¿Ok? Ahora, para que esto funcione, cada una de esas partes, esos pequeños subproblemas, deben estar correctamente solucionados, ¿no? Entonces, pero la idea es que ahora voy a tener un enfoque más pequeño en cada uno de ellos, un problema más pequeño a tratar. Entonces, debería ser más fácil resolverlo. Entonces, ¿cómo se asocia eso al concepto de computación, en este caso de programación? Pues bien, vamos a tener un problema o un requerimiento de programa y yo voy a tener que construir o dividir ese programa en partes. Y a partir de ahí, construir esas partes, programar esas partes, solucionar esos subproblemas que para nosotros ahora serán las denominadas funciones. ¿Cuántas funciones van a haber? N. Eso depende mucho de lo que se requiera del programa, depende del programador, porque si no le dan requisitos específicos, el programador puede diseñar su propia solución, ¿no? Y si te dan en cambio requisitos, tengo que regirme a esos requisitos como tal. Entonces, la idea es resolverlos y resolverlos bien para luego poder usarlos de forma correcta en el programa principal, en el programa general que se planteó inicialmente. ¿Ok? Entonces ya les había dicho que esto era una función, ¿verdad? Ahora, las funciones están ligadas al programa principal. Ahora van a ver que vamos a tener dos ámbitos diferentes. Por un lado, tendremos el programa principal. Hasta ahora hemos venido escribiendo todo nuestro código en un solo programa, en un solo archivo, ¿verdad? Ahora vamos a dividirlo en dos ámbitos diferentes. Hablaremos del ámbito de las funciones y el ámbito del programa principal. Y estas funciones se van a conectar con el programa principal
por un proceso que se denomina transferencia y retorno. ¿Cómo funciona ese proceso de transferencia y retorno? Vamos a verlo en este gráfico. Supongamos que este es mi programa normal, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y aquí donde está esta bolita blanca está la invocación a una función print. Todos sabemos usar print, ¿verdad? Y sabemos que cuando se invoca la función print se muestra en pantalla lo que sea que yo haya enviado como parámetro a esa función, ¿cierto? Bien, entonces mi programa comienza a ejecutarse línea por línea y encuentra el print. Cuando encuentra el print, lo que hace es que ocurre un proceso de transferencia, es decir, se da paso a la definición de esa función print, porque, bueno, nosotros usamos print, pero alguien más ya se encargó de programarla, ¿no? Así como sort, así como todas las demás funciones que ya hemos utilizado. Las usamos porque alguien más previamente ya las construyó y las dejó ahí libre para que cualquier programador pueda utilizarlas. Entonces, se le da paso a la definición de la función y se ejecutarán todas las líneas de código que tiene la función print dentro. Nosotros no podemos verlas, pero sabemos que hay código dentro de esa función, porque si no, no haría nada. Bueno, terminará de ejecutar todas las líneas o instrucciones de esa función y cuando llegue a la última línea habrá un proceso de retorno, es decir, se deja la definición de la función y se retorna al programa principal para poder continuar ejecutando las demás líneas de mi programa principal. ¿Ok? Puede pasar que cuando hay este proceso de transferencia yo le envíe datos para los parámetros, o puede que no, porque la función puede recibir parámetros como puede no recibirlos, ¿verdad? Entonces puede ser que yo necesite enviarle datos en ese proceso de transferencia y asimismo puede ser que la función necesite retornarme datos de salida en ese proceso de retorno, o puede ser que no, ¿verdad? Eso depende mucho de la naturaleza de la función, pero siempre hay este proceso de transferencia para que se ejecute el código de la función y de retorno para regresar al programa principal. Y así es como se van a estar comunicando todo el tiempo, ¿ok? Entonces, las ventajas de utilizar funciones es que nos permiten aislar los problemas, concentrarnos en problemas más pequeños que van a poder ser resueltos de una forma más sencilla. Además, escribir programas más rápidos porque ahora vamos a poder reutilizar estas funciones tantas veces como sea necesario y que nuestros programas además sean más fáciles de entender. Y ahí viene justamente este principio de modularización o de modularidad que indica que si yo tengo muchas líneas de código y mejor las agrupo en funciones, va a ser más fácil luego invocar esas funciones, tener menos líneas de código en mi programa principal, va a ser más fácil de entender, de leer, los programas van a ser más cortos y eso al fin y al cabo hace que mi programa se vea mejor y también que se le pueda dar mantenimiento de una forma más fácil. Piensen ustedes en que no solo ustedes van a trabajar con esos programas, de que alguien más puede querer leerlos y todos deberían poder entenderlos. Entonces, si tienen un programa con muchas líneas de código, va a tomar más tiempo entender todo ese código que si lo tengo correctamente modularizado, con funciones, invocando a las funciones en lugar de tener mucho código agrupado, lo que hago es invocar a las funciones y así tendré menos líneas de código. Ya van a ver cómo. Ok, entonces ya no lo voy a tener todo en mi programa principal, sino que voy a tener otra sección donde voy a tener las funciones y dentro de mi programa principal lo que voy a hacer es invocar a esas funciones. Así como hemos aprendido a invocar otras funciones, print, no sé, upper, todas esas funciones que hemos aprendido a invocar, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante siempre utilizaremos funciones. Ahora veamos cómo se declaran, cómo se implementan y cómo se utilizan. Primero, cómo se definen, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? Vamos a usar siempre la palabra reservada def para poder indicarle a Python que en esa línea yo estoy creando una nueva función. Luego esto va a ser acompañado del nombre de la función y luego de los paréntesis, obviamente, y dentro de los paréntesis pueden ir parámetros como pueden no haber parámetros. Puede haber 0 parámetros, 1 parámetro, 2 parámetros, 5 parámetros, n parámetros. ¿Depende de qué? Depende de lo que la función requiera. Luego de los paréntesis irán los dos puntos, ya saben que estos dos puntos indican el comienzo, ¿verdad?, de ese bloque de código, de esa serie de instrucciones que pertenecerán a la función y por lo tanto todas las instrucciones que pertenezcan a la función tendrán que estar indentadas, ¿verdad? Un tab a la derecha para que Python sepa, para que el intérprete sepa que esas instrucciones pertenecen a la función como tal, ¿ok? Entonces, básicamente eso, si yo luego por acá comienzo a escribir nuevas líneas de código que están alineadas con def, quiere decir que esas líneas ya no pertenecen a la función porque no están indentadas, no están anidadas dentro de ese bloque de código. ¿Ok?
Dicho eso, ya hemos introducido un poco unos conceptos y ahora vamos a hacer ejemplos para seguir demostrándoles otros conceptos y que lo vean en la práctica. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora, y si no, voy a ir al documento de réplica. Miss, Dígame. pregunta, ¿no había dicho que las funciones se usaban el igual? En el control de lectura no había salido así, en el Kahoot, perdón. Claro, cuando hablábamos de argumentos por defecto, ¿verdad? Hay una sección casi al final de lo que leyeron que decía que hablaba precisamente de eso, se llama argumentos por defecto. Entonces, eso es específicamente cuando yo quiero definir algún valor por defecto en mi función, ¿ok? Ah, Y no es obligatorio ponerlo, entonces puede que sea necesario, puede que no, ¿ok? ok, Miss, esa era mi duda. Ok, entonces vaya a leer esa partecita del blog y va a ver que ahí está explicado. Sí, igual lo vamos a hacer en ejemplo. En esta clase no voy a tocar esos temas, voy a tratar temas más generales para que aprendamos cómo construir funciones, pero como ya les digo, vamos a seguir haciendo ejercicios y en algún momento voy a hablar también de los argumentos por defecto, ¿ok? Bien, entonces, hablemos de cómo, ya pusimos antes cómo definir una función, aquí está la sintaxis, así que vamos a crear nuestra primera función. Normalmente voy a ponerle esta mi primera función. Abro y cierro paréntesis, no le voy a enviar parámetros, por lo tanto dentro de los paréntesis no voy a poner nada. Lo único que quiero que haga esta función es que muestre en pantalla un mensaje. Entonces print y le voy a decir esta es mi primera función. Todo lo que quiero que haga esta función como tal. Y ya está. Esta es una función que no recibe parámetros y que no retorna nada. La única tarea de esta función es mostrar en pantalla un mensaje. He creado mi primera función, ¿verdad? He respetado la sintaxis usando def, los paréntesis y anidando el código que quiero que pertenezca a esta función. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es invocarla, porque miren lo que ocurre ahí. Yo ya creé mi función y voy a ejecutar hasta ahí mi programa y miren, por más que estoy poniendo un print ahí, aquí no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? Porque una cosa es definir la función y otra cosa invocarla, ¿verdad? Nosotros invocamos a las funciones como print, ¿verdad? Yo invoco a la función print con esta cadena de caracteres y entonces print muestra esto en la consola porque estoy invocando a la función. Entonces, asimismo, si quiero que se ejecute mi función, que en este caso se llama mi primera función, entonces tengo que invocarla. ¿Ok? Y tengo que invocarla, cuando la voy a invocar, ya saben, así como en print, ¿no? Yo solo pongo el nombre de la función, los paréntesis, y lo que necesita enviarle como parámetros. En este caso, no recibía nada de parámetros, así que no le envío nada. Entonces, si vuelvo a ejecutar mi programa, ahora sí se muestra el mensaje. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora ya la invoqué. Entonces, yo puedo tener 20.000 funciones creadas, pero si no las invoco, esas funciones no se van a ejecutar. Para que se ejecute el código que está dentro de una función creada por mí, primero tiene que estar bien creada y definida, y luego tengo que invocarla. Esta sería la invocación. De hecho, lo voy a poner acá abajo para que quede claro de que esa es la invocación de la función. ¿Ok? Sobre esto que está aquí, ¿alguna pregunta? Solo se tiene que colocar así entre paréntesis para invocarla. Así es. Obviamente, este es el nombre de la función y recuerden que si es una función siempre lleva paréntesis. ¿Ok? El return es cuando tiene parámetros, ¿no? No necesariamente. Una función puede no recibir parámetros y retornar. Y ya vamos a ver todas las combinaciones posibles. Este es el ejemplo entonces de una función que no recibe parámetros y tampoco retorna nada. ¿Ya? Ese es un primer ejemplo. Ahora, yo le puse a esta función mi primera función solo porque era la primera función que íbamos a escribir en Python. Sin embargo, cuando nosotros creemos nuestras funciones propias, siempre debemos preferir poner como nombre a estas funciones acciones, verbos en transitivo, es decir, sumar, ingresar, validar, evaluar, contar, pedir, o sea, acciones, nombres que denoten acciones, porque eso es precisamente lo que va a hacer una función, realizar una pequeña tarea, una tarea que luego me va a servir seguramente dentro de mi programa principal, ¿ok? Entonces, he creado mi función, la he invocado y de ahora en adelante siempre le voy a poner nombres más adecuados a las funciones, ¿ok? Sobre todo, el nombre de la función también debería indicarme
qué va a ser de tarea esa función, ¿no? Entonces, si es una función para contar números, a la función le pongo por nombre contar números. No le voy a poner función 1, ¿ok? No, eso no está bien. Como por ejemplo en el taller de algunos que ya he revisado, les veía que ponían evaluación 1, comparación 2. No, eso no es nada descriptivo. Cuesta mucho más entrar en el contexto de lo que ha escrito si no usan nombres de variables descriptivos, ¿ok? Entonces, ahí entre lo que estoy revisando, ya ahí les voy corrigiendo y 5 puntos menos en la lección si es que no usan nombres de variables descriptivos, ¿ok? Lo aviso, porque lo he repetido en todas las clases y veo que en el taller todavía lo hicieron, entonces está mal. No saben seguir instrucciones. A ver, entonces, les decía, las funciones pueden retornar elementos como podrían no retornar nada. Ya nosotros conocemos muchas funciones que retornan datos, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos end with. ¿Se acuerdan qué retornaba la función end with? Un booleano. Un booleano, ¿verdad? Un true o un false, dependiendo, primero que esta es una función propia de las cadenas de caracteres, y entonces, primero, esta función sí recibe parámetros, yo no le he puesto ninguna, pero esta sí recibe parámetros, recibe una cadena, ¿verdad? Una pequeña cadena para verificar si tal cadena termina con lo que le envíe o no como parámetros aquí, ¿ok? Y esa función me retorna un valor booleano, un valor de verdad, true o false. Así como rounding, que también me retorna, en ese caso me retorna un entero, aleatorio, length, que me retorna un entero, que será la longitud de la lista o de la cadena, split, que me retorna una lista con los elementos particionados de una cadena, copy, que me devuelve una copia de una lista, me retorna cosas, ¿verdad? Entonces, hay funciones que retornan, ¿verdad? Y ¿cómo hacemos una función una función propia que retorne datos? Recordemos que si una función retorna algo, yo puedo hacer entonces que ese algo que me retorna se guarde en una variable, se muestre en pantalla, se utilice para algún otro proceso dentro de mi programa o lo que sea necesario, ¿verdad? Yo puedo contar con ese dato si es que mi función retorna. Así que vamos a hacer el ejemplo de una función que retorna datos. Por ejemplo, voy a llamarla a esta generar aleatorio. Entonces, esta función no va a recibir parámetros tampoco, ya luego hacemos un ejemplo con una que sí reciba. Y esta función va a tener como tarea generar un valor aleatorio y retornarlo. Entonces, si voy a usar aleatorios, por eso aquí ya tengo random, ¿verdad? Input random SRD. Entonces, aquí adentro voy a poner ale. Ale es igual a rd.randint. Randint, y entre paréntesis le voy a poner el límite inferior y el límite superior. ¿Okay? Entonces quiero generar un valor aleatorio entre 1 y 7. Y al final quiero retornarlo, quiero que mi función retorne ese valor. Entonces voy a usar la palabra reservada return y junto a esa palabra voy a poner la variable que representa al dato que yo quiero retornar. ¿Ok? Si mi función va a retornar, tiene que tener esta palabra y bueno, junto a ella tiene que tener el dato o los datos que quiero retornar. Además, si mi función va a retornar algo, esa línea, la línea de return, debería ser la última que yo escriba dentro de mi programa. ¿Ok? Porque una vez que se ejecute esta línea, nada más de lo que esté aquí abajo se va a ejecutar. Entonces tiene que estar siempre al final. Si es que va a retornar, porque no es obligatorio que retorne, pero si va a retornar, tiene que hacerlo siempre al final dentro de la función como última línea. ¿Ok? Tengo entonces aquí la función de generar aleatorio. Ya saben que si yo ejecuto esto, simplemente no voy a ver nada porque está creada, pero no invocada, ¿cierto? Entonces voy a invocarla para que funcione, para que se ejecute. Esta función, ahí la estoy invocando y entonces no se muestra nada. ¿Por qué no se muestra nada, chicos? ¿Qué ocurrió? Porque no está el print ¿Dónde debería haber un print? en la función. En la función. Puede ir en la función, pero en realidad también puede ir acá, ¿no? Entonces, si la función ya no lo hace, desde mi programa sí puede hacerlo, ¿no? Cuando la invoco sí puedo hacerlo. Yo podría hacer esto, ¿verdad? O también podría hacer esto. Num es igual a generar aleatorio, abro cierro paréntesis e imprimo num, ¿verdad? También puedo hacer eso. Ambas cosas son permitidas en este caso. Y así no modifico el código de mi función, sino que mi programa lo ajusto a lo que la función hace. En este caso me retorna, perfecto, en mi programa lo imprimo o lo guardo en una variable y luego imprimo el valor de la variable. Y si ven, ahí estoy obteniendo dos números aleatorios. ¿Ok? Una pregunta, ¿cree que me Dígame. podría repetir la parte del return? No entendí bien cómo funciona. Ya.
esta palabra reservada a return es la que hace que este valor que se generó se retorne acá. Acá lo estaba invocando, ¿verdad? Entonces, como acá, ¿qué es lo que ocurre? Mi programa comienza a ejecutarse. Chun, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, crea la función, ¿verdad? Ya está definida. Y en esta línea que estoy haciendo, estoy invocando la función. ¿Qué pasa cuando se invoca una función? Hay un proceso de transferencia, ¿no? Es decir, se da el paso a la función para que ejecute todo su código, ¿verdad? Llega a la línea de return y entonces retorna lo que tiene la variable ale. En el proceso de retorno viene ese valor de ale y se asigna la variable de num o se imprime en pantalla y acá también se imprime en pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esa palabra return? Para hacer que mi función retorne algo, retorne un dato. Así como seguramente la función length dentro de su definición tiene esa palabra return para que me retorne la cantidad de elementos que hay en una lista o en una cadena. Bueno, precisamente para eso. ¿Ok? Si no la tiene, como en el caso de acá que definimos mi primera función, esta será una función que no retorna nada. Por lo tanto, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo guardar en una variable. De hecho, ya vamos a hacer un ejemplo de una función que no retorna nada. Pero, y no quiero adelantarme porque aquí dice justamente funciones que no retornan. Entonces, primero hablemos sobre las que sí retornan. Si una función retorna algo, ese algo que me lo retorna, que puede ser una lista, un número, varios números, una cadena, cualquier tipo de datos, yo lo puedo guardar en una variable y usarlo para otra parte de mi programa o puedo mostrarlo en pantalla dependiendo de lo que se requiera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna, Miss. Ok, si tienen dudas, pregunten, porque ya vieron la tarea, ¿no? Mire, yo tengo una Siete pregunta. decisiones. Dígame. Mire, supongamos que como la primera, lo primero que hizo del nombre, Ujú. y si no le pongo return y abajo escribo un código y pongo una variable igual a Ujú. eso, Ujú. ¿me, ¿Qué va a me lo va a pasar? retornar o no? No ¿Y me lo va a retornar. qué me debería retornar? Si yo guardo en una variable el resultado de un print, ¿qué me imprime en pantalla? Ya lo he hecho en un ejemplo por ahí. ¿Alguien sabe qué me retornaría? Si esto lo guardo en una variable, por ejemplo. ¿Qué me retornaría? Aquí hay un print de valor justamente. ¿Nadie lo sabe? Bueno, la famosa palabra node. ¿Qué significa eso? Que ahí no hay nada, ¿verdad? Entonces, si print que no retorna nada, no lo puedo guardar en una variable, tampoco lo que tengan mis propias funciones. ¿Ok? Entonces, si volvemos acá y yo imprimo o guardo en una variable, lo que quieran, el resultado de esta función, mi primera función, lo que voy a obtener como resultado es none también. Porque esta función no retorna nada. ¿Y cómo sé que esa función no retorna nada? Porque aquí yo nunca puse la palabra return. ¿Ok? Entonces, Ahora sí lo ojo con entendí, eso Miss. Muchas gracias. Ok, listo. Es que quería explicarlo eso acá, cuando decía funciones que no retornan. Pero bueno, ya espero que haya quedado claro ahí. Porque sucede que también existen las funciones que no retornan nada, ¿no? Y tenemos el caso de shuffle. ¿Qué hace shuffle? ¿Se acuerdan? Sí, desordena una lista. Desordena, ¿verdad? Cambia el orden de los elementos en una lista. Modifica la lista entonces. La modifica, pero no me retorna nada. Shuffle, append, sort, remove, insert, print son funciones que no me retornan nada. Simplemente realizan una operación y ya está. Entonces, esas funciones, obviamente, si yo las invoco, no puedo asignar el resultado de esa función a una variable porque ya saben, me imprimiría node. Cuando ustedes vean node por ahí en su programa, vayan a ver qué están haciendo con sus variables que están imprimiendo, porque seguro algo están haciendo mal. ¿Ok? Entonces, vamos a crear otra función que sí retorne algo. Ya no, que no sea esa de mi primera función, sino que hagamos una diferente. Por ejemplo, la función sumar números. Sumar números. Le enviamos n1, le enviamos n2. Y miren, además de poner una función que no retorne nada, le voy a decir que esta función sí reciba parámetros. Ok, entonces yo puedo tener funciones que no reciban parámetros y retornen, y que no reciban parámetros y no retornen. Ya les hice un ejemplo de eso, ¿verdad? Esta no recibía parámetros y tampoco retornaba, esta no recibía parámetros y sí retornaba. Ahora, esta es una función que sí recibe parámetros y no va a retornar nada tampoco. Eso quiere decir que las combinaciones son posibles, ¿no? Es decir, no porque recibe datos de entrada tiene que retornar cosas. No, no es así. Entonces,
En este caso tengo una función que recibe dos parámetros. Eso quiere decir que entre sus paréntesis deben ir las variables que representan a esos parámetros. N1 y N2 van a ser números. No sé de dónde van a venir esos números todavía, pero van a ser números. Y como van a ser números, los voy a tratar como si fueran números los que tienen esas variables, ¿ya? Entonces recuerden que cuando yo estoy creando mi función, tengo que dedicarme a resolver lo que la función pide. Ya luego me encargaré de ver de dónde saco los datos. Entonces yo voy a poner aquí suma es igual a N1 más N2 y ya tendré entonces el resultado de la operación suma. Esta función no va a retornar nada, sino que la va a mostrar en pantalla el resultado. Print de suma. Y ya está. Tengo mi función que sí recibe parámetros y que no retorna nada. Solamente el resultado de la suma lo va a mostrar en pantalla. Ahora, como ya creé esa función, ya puedo también invocarla, ¿no? Puedo invocar a mi función, sumar números y enviarles, por ejemplo, 5 y 9. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando invoco esa función? Ahí está, 14. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar ahí. Esta función no retorna nada y bueno, igual imprime en pantalla. ¿Por qué? Porque dentro de la propia función hice que imprimiera. ¿Ok? No tengo que guardarlo en una variable, porque ya saben que si lo guardo en una variable, lo que habría en esa variable será none, que significa ausencia de valor, no hay nada. ¿Ok? Entonces, esta es una función que recibe parámetros y que no retorna nada. Ahora hagamos un equivalente, otra función que sí recibe parámetros y sí retorne para hacer todas las combinaciones posibles. A esta función le voy a llamar restar números y va a recibir num1, num2. Ya, esos son los números que va a recibir. Nuevamente, todavía yo no me preocupo de dónde van a salir los valores para num1 y num2. Estos simplemente son parámetros. Los parámetros son variables que representan valores. Son variables que comienzan a existir desde que yo defino mi función y las puedo usar solo dentro del bloque de la función, ¿ok? No puedo usarlas afuera. Ya les voy a comprobar eso de ahí. Entonces, esta función va a restar números, por lo tanto, yo voy a decir num1 menos num2. Y va a estar la resta, y esta vez no lo voy a imprimir en pantalla, sino que quiero que se retorne. Entonces, return resta. Uy, ¿qué hice? Esto está bien, pero era acá abajo. Ok, entonces la última línea de mi función que se va a ejecutar va a ser esta, la return. Ok, y va a retornar el resultado de la resta. Así que ahora voy a invocar a mi función. Esta vez no voy a poner yo los valores. Le voy a decir al usuario que ingrese esos valores. Val1 es igual a un int de un input. Le digo al usuario ingrese un número. ¿Ok? Y asimismo voy a pedir otro número, ¿verdad? Porque necesito dos. Val2. Y con ese val1 y val2 voy a invocar a la función que es restar números. Le voy a enviar val1 y le voy a enviar val2. Y les explico qué es lo que ocurre aquí. Como esta función sí me retorna algo, lo que tengo que hacer es guardar el resultado de esa función en una variable, ¿verdad? Y luego esa variable ya la puedo mostrar en pantalla. O imprimir directamente lo que tiene resta, ¿no? Lo que me va a retornar resta, que también es válido. Ok, ahora vamos a probarlo hasta ahí. Alguien me está preguntando algo, creo. Ah, no es aquí. Ok. Ok, ejecutamos esto de aquí, me pide un número y le pongo 6, me pide un número y le pongo 4 y me da el resultado de la resta que es 2. ¿Sí ven? Se ejecutó. Ahora, esta es la mejor forma de crear una función, es decir, no quemando los valores, no poniéndolos de forma explícita. ¿Por qué? Porque eso, si yo ejecuto esta línea de código, significa que yo solamente voy a poder, en mi programa solo va a servir para sumar el 5 con el 9. Nada más. Y eso no está bien, ¿verdad? Mis programas deben ser flexibles y aceptar diferentes datos del usuario. ¿Para qué le va a servir al usuario un programa que solo sume un 5 con un 9? Es mejor darle un programa que sume cualquier par de números. ¿Ok? Entonces, esta es la mejor manera de hacerla. Es decir, no le voy a quemar los valores, sino que le voy a enviar las variables. ¿Cómo funciona entonces esto? Bueno, mi programa va a comenzar a crear las funciones, se crea la función restar, ahora viene, le pide el número 1 al usuario, le pide el número 2 al usuario, esos números, ¿verdad?, que están en las variables val1 y val2, se le envían a la función restar números. Obviamente, como llegó a la línea 74, hay un proceso de transferencia, es decir, de aquí
pasa acá, la definición de la función. Entonces, lo que tiene val1, eso de ahí se copia en num1. Lo que tiene val2 se copia en num2. Por lo tanto, en este momento, si hacemos el ejemplo con los mismos datos que el usuario ingresó, num1 tendría el valor de 6 y num2 tendría el valor de 4. Entonces, num1 menos num2 es igual a 2. Y ese sería el resultado de la resta que se retorna. Cuando llega a la línea 69, regresa el proceso, ¿verdad? Retorno a la línea donde fue invocado y ese 2, que era el resultado de la resta, se guarda en la variable resultado. Y ahora por eso es que puedo imprimir en pantalla y puedo ver en pantalla el valor del resultado de la resta, que es 2. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en realidad cuando hay este tipo de invocaciones de funciones, cuando tengo parámetros. ¿Verdad? Este elemento de aquí se copia acá, este elemento de acá se copia acá y esos valores son los que usa la función para trabajar. Entonces, cuando invoco a la función es cuando le doy valores ya reales. Mientras tanto, que cuando estoy creando la función solamente lo que tengo son variables que yo tengo que tener claro de qué tipo de datos son para saber qué operaciones son permitidas con esos tipos de datos, ¿no? Y para poder realizarlas dentro del proceso que haga mi función. ¿Ok? Dicho esto, pregúntenme ahora. He hablado mucho. Mijo, sé que primero se define y luego se invoca los valores al usuario en este caso. Claro, primero yo me voy a encargar de definirla. Bueno, necesito crear una función que reste 2 números. Perfecto. Entonces le voy a hacer una función que espere 2 números. Pero en ese momento yo no tengo los valores de num1 ni num2, ¿verdad? Yo solamente los dejo expresados en términos de variables. Ya después, cuando vaya a usar la función, ahí me tengo que preocupar de dónde voy a conseguir esos números. Si me los va a dar el usuario, si los voy a generar aleatoriamente, si los voy a leer de un archivo, dependerá de lo que se requiera de la función. ¿Okay? Y ya más adelante, cuando hago un ejemplo más general y completo, van a notar esto de que les digo de que tenemos que enfocarnos en la función y luego ya veremos de dónde obtenemos los datos. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Vamos. Recuerden que tienen una lección el día de martes y que voy a tomar las funciones. Una pregunta. ¿Está claro? Pregunten. Dígame. Cuando codificamos nuestra función podemos meter, por ejemplo, otras funciones como for, while. Sí. Ya, primero, sí, perfecto. Pueden usar lo que sea. Dentro de una función, ya voy a hacer un ejemplo con if también para que lo vean. Puedo usar cualquiera de las sentencias, operaciones, procesos, estructuras que hemos aprendido hasta ahora. Funciones también, puedo usar, incluso funciones propias, puedo usar dentro de otra función que esté creando. Todo es permitido porque recuerden que una función no es más que un programita más pequeño, específica para poder realizar una tarea específica. Y ahora usted dijo algo que funciones como while y for, y bueno, for y while no son funciones, ¿verdad? For y while son estructuras de control. Pero sí se pueden usar dentro de una función, sí, es permitido. ¿Ok? Todo se puede agregar dentro de una función siempre y cuando respete la sintaxis del lenguaje. ¿Alguna otra pregunta? Miss, el return siempre va dentro un espacio, un tab. Sí, sí, porque es parte del código que se anida dentro de la función. Entonces, siempre va a haber al menos un tab aquí antes de return, ¿ok? Al menos un tab. Okay, ya van a ver que depende también de cómo desarrollemos lo que va dentro de la función, pero al menos un tab debe haber porque si no, no sería parte del código que pertenece a la función. ¿Ok? ¿Por qué en vez de llamarlo num1 le puso val1? Buena pregunta. Porque no necesitan llamarse igual que como fueron acá definidas. No necesitan ser igual. De hecho, cuando yo defino la función, a estos elementos que pongo entre los paréntesis se les denomina parámetros. Pero cuando yo le envío ya los valores que van a tomar esos parámetros, aquí se llaman argumentos. Es por eso que cuando ustedes leyeron este documento que les mandé a leer, esta página web, este blog, en algunas partes se mencionaba parámetros, el concepto parámetros, y en algunas otras partes se mencionaba el concepto de argumento. Parámetro entonces es la variable que se usa en la definición de la función, lo que se recibe entre los paréntesis. Y en cambio, cuando ya estoy invocando la función, a eso se le llama argumento. Argumento será el valor real. En este caso, el valor real es el 6 y el 4, que están representados por la variable val1 y val2. ¿Por qué no tienen el mismo nombre que los de acá? Porque no necesitan ser iguales. ¿Pueden ser iguales? Sí, pero prefiero que no lo hagan. De hecho, van a ver que yo nunca
uso las mismas variables aquí que acá para que no haya confusiones, porque luego van a pensar que si no se llaman un 1 no va a funcionar y no es así, es permitido que puedan ser nombres diferentes, de hecho yo prefiero que sean nombres diferentes porque si no uno se confunde. En el calor de intentar estar resolviendo todas las funciones que me piden, uno se confunde. Entonces, mejor siempre mantener nombres diferentes. Obviamente, lo que sí hay que respetar es esto, ¿no? Cómo se llama la función y obviamente hay que respetar la cantidad de elementos que tengo que enviarle. Si mi función espera 2 parámetros, yo tengo que enviarle 2 argumentos. Porque si yo no le envío 2 argumentos, muy bueno que lo pregunta porque puedo hacer este ejemplo. Decíamos 6 y 4. Me da un error como este. Y este error es un error en tiempo de ejecución que dice que hay un parámetro perdido, ¿no? Entonces, se ha perdido un valor que necesita ser agregado a num2. Hay algo para darle a num1, pero no hay nada para darle a num2. ¿Sí lo ven? Entonces, hay que respetar el orden en que se envían los elementos, hay que respetar la cantidad de elementos que le voy a enviar, porque si mi función fue diseñada para recibir 2 valores, yo tengo que enviarle 2 valores. 2 argumentos, en este caso para mí son val1 y val2, ¿ok? También tengo que respetar el orden, ya que lo mencioné yo mismo, porque miren, ¿qué pasa si yo pongo val2 en lugar de val1, ¿no? Y val1 en lugar de val2, así, al revés, ¿no? Y yo vengo y ejecuto mi función, voy a hacerlo con los mismos números, 6 y 4. Ya el resultado no es 2, ahora el resultado es menos 2. Entonces, ahorita es una resta, pero podría ser un proceso más complejo. Por lo tanto, respetar siempre el orden, no cambiar el orden de los argumentos cuando los voy a enviar para que sean reemplazados por los parámetros, respetar la cantidad, respetar el tipo de datos. Si espera recibir números, yo tengo que darle números, porque si no, si yo le envío cadenas de caracteres aquí, mi programa se va a caer. ¿Ok? ¿Estaba claro por la pregunta anterior? Listo, Mi, sí. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Voy a dejarlo como estaba antes, es decir, bien. Profesora, Se cortó, no lo escuché. Misma una pregunta. En Dígame. caso de que había también una parte de la lectura que decía que cuando nosotros asignábamos ya el valor, o sea, por ejemplo, A es igual a 3, B es igual a 2. Si yo, por ejemplo, quisiera más adelante cambiar ese valor, ¿se podría o no? Sí, esto es precisamente eso es precisamente, no escucho. Ponga en silencio, por favor, ya. Eso es precisamente, no sé si se refiere a los argumentos por defecto, que es cuando yo ponía aquí, por ejemplo, esto. No sé si se refería a eso. Sí, a eso, porque, Ya. por ejemplo, en este caso se podía cambiar el orden, ahí decía. Claro, ahí se puede cambiar el orden. No quiero que en este momento hablemos de cambiar el orden, por eso tampoco en esta clase voy a hablarles sobre argumentos por defectos ni las variables, las parejas de clave valor. No lo voy a mencionar, pero es permitido. Solo cuando ya tienen un valor asignado, aquí desde el argumento, cuando ya tienen, esto aquí es un argumento por defecto, no es lo mismo, pero cuando desde el argumento yo le asigno el valor directamente, ahí sí no importa el orden. Vamos a hacer ejemplos de eso, ya, pero no quiero que lo hagamos en esta clase, porque en esta clase vamos a hablar principalmente de cómo crear funciones de forma general. Y sobre todo, porque no quiero confundirlos, porque el día martes tenemos una lección y quiero que aprendan a crear funciones bien, sin ninguna añadidura, o sea, sin esos detalles de cuándo sí le puedo cambiar, qué pasa si no le envío un valor, o sea, no. Sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en las siguientes clases, ¿les parece? Ok, entonces sí lo vamos a tomar en cuenta, no se preocupen, de hecho están las diapositivas, pero por ahora solo vamos a tomar en cuenta para la lección del día martes hasta lo que yo expliqué hoy, ¿ya? A pesar de que hayan leído más cosas en ese blog, solamente vamos a tomar en cuenta lo que yo expliqué hoy en la clase, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Si las funciones retornan, solo pueden retornar una vez. Voy a definir la función ordenar y en la función ordenar voy a comparar dos números. Ok, entonces le voy a poner A1, A2, dos puntitos y luego voy a verificar. Si A1 es mayor que A2, entonces le voy a retornar el mensaje. Uy, el mayor es el primero. Le voy a poner. Ok. Y luego voy a poner un elif, porque puede ser también que A2 sea mayor que A1. Y en ese caso lo que voy a retornar será el mayor es el segundo. Pero también puede haber
un tercer caso, ¿verdad? Que es cuando ambos sean iguales, así que voy a incluir un else, no un elif porque ya estaría de más. Entonces un else es suficiente, porque uno es mayor que el otro o son iguales, ¿cierto? Entonces, return, le voy a poner ambos son iguales. Si se fijan, dígame. ¿Qué pasaría si yo en vez de poner return, yo simplemente pusiera eso como un print? También puede ser. En ese caso, su función dejaría de ser una función que retorna datos para ser una función que no retorna, ¿ok? Sí puede ser posible, de hecho esta función bien puede adecuarse a eso, cambiando el return por el print y poniendo los paréntesis, obviamente, pero ya tengo que estar seguro de cómo va a ser para que luego al invocarla, la invoque bien. Eso es lo importante, ¿ok? Además que tienen que cumplir los requerimientos, como les decía. En la tarea, por ejemplo, se especifica todo, se especifica qué debe recibir, qué tipo de datos es, qué debe retornar en caso de que tenga que retornar o si no retorna nada. Ya, entonces también tengo que ajustarme a los requerimientos, ¿verdad? Si me piden una función que retorne, mi función debe retornar. Si yo solo hago que imprima, no están cumpliendo con los requerimientos y entonces si es una evaluación tienen puntos menos. Así que siempre estar atentos a la lectura, al texto de lo que se les presenta. ¿Ya? Ok, entonces esta es una función que sí retorna, porque necesito demostrarles que si retorna, solo va a retornar una vez. Aquí yo he agregado 3 veces la palabra return. ¿Cómo puede ser eso si yo les dije que solo puede retornar una vez? ¿Qué les dice su lógica leyendo este código? Que depende del resultado de la evaluación. ¿Okay? Que depende del resultado de la evaluación, ¿verdad? Eso quiere decir que no va a tomar los 3 caminos, ¿verdad? Solo va a tomar uno de los 2. Voy a trabajar con los mismos val1 y val2 de acá arriba, por si acaso. Entonces, val1, val2, ¿ya? Y bueno, como esta función sí me retorna cosas, yo eso que me retorna lo voy a guardar en una variable o lo voy a imprimir en pantalla mejor directamente aquí, ¿ya? Entonces, cuando yo ejecute este código, no es que se van a ejecutar los 3 returns, ¿verdad? No, sino que se va a evaluar. Si entra en esta condición se hace verdadera, se ejecutará este return y los demás nunca se ejecutaron, ¿verdad? Si esta se hace falsa y entonces viene y evalúa la de acá, perfecto. Esta se hace verdadera, entonces se ejecuta este return y este ni el de acá nunca se ejecutaron. Y si fuera por el else, se ejecuta esta línea y las de acá nunca se ejecutaron. Eso quiere decir que al fin y al cabo siempre habrán 3 caminos posibles, pero solo uno se tomará. Solo uno se va a ejecutar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los parámetros de entrada. Dependiendo de A1 y de A2. ¿Ok? Entonces, en este caso me dice el mayor es el primero. Es decir, que en este entró, ejecutó este return y ya está. Lo demás no se ejecutó, obviamente. ¿Ok? Entonces, si las funciones retornan, digo sí, o sea, como si fuera una condición, ¿verdad? Si las funciones retornan, solo pueden retornar una vez, porque solo tomará un return de todos esos planteados. No puede haber más de un return. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, que debemos tener cuidado con el código inalcanzable. Voy a definir aquí una función que se llame inalcanzable. Abro y cierro paréntesis, 2 puntos. Y le voy a poner esto de aquí, return. Aquí llegamos. ¿Qué más? Y le pongo aquí una variable llamada mensaje. Aquí no le vamos a poner. ¿Ok? Y entonces luego pongo otro return y le pongo aquí mensaje. Quiero retornar mensaje. Y ya está mi función inalcanzable creada. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es invocarla, ¿no? Entonces, como esta función retorna cosas, de una vez lo pongo en un print. De que se muestra en pantalla. Aquí abro y cierro paréntesis, no recibía nada, no le envío nada y ejecuto. Miren lo que ocurre. A ver, 6 y 4. Aquí llegamos. Es decir, solo llegó hasta aquí. ¿Por qué acá no llega? Porque recuerden, si la función retorna, solo puede retornar una vez. No pueden haber 2 returns consecutivos. Acá sí podían haber porque ya dijimos que puede ser este camino o el de acá y no va a haber ninguna posibilidad de que los 3 se ejecuten a la vez. En cambio acá esto es secuencial, ¿no? Vendrá aquí, hará esto, luego el de acá, pero no pasa así. Cuando intente ejecutar mi función y encuentre el primer return, ahí regresa ya al programa principal y continuará ejecutando las demás líneas de mi programa. Ya no ejecutará nunca esto, esta variable nunca se creará, por lo tanto nunca se retornará, por lo tanto yo nunca la veré en pantalla. Esto sería entonces código inalcanzable, porque ese código no se va a ejecutar nunca, porque cuando encuentre el primer return, hasta ahí ejecutará lo que tenga en mi función.
Entonces, cuidado con eso. Si la función retorna, retorna solo una vez. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo quiero retornar más de un valor? Porque sucede que quiero retornar más de un valor. Entonces, vamos a hacer una función para eso. Vamos a hacer una función que diga def y quiero generar números. Ya hice un ejemplo de eso por arriba parecido, pero este va a ser generar números. Ya está, no va a recibir nada y vamos a ponerle n1 es igual a rd.rounding entre 1 y 8 y voy a generar 3 números. ¿Ok? ¿Y se puede usar una función creada dentro de otra función creada? Sí, se puede. En el ejemplo que hagamos más adelante, lo vamos a hacer así. Una función propia dentro de otra función propia. Invocarla, ¿no? No crear una dentro de la otra, pero sí invocar una función que ya fue creada dentro de la otra. Eso sí se puede hacer. Entonces vamos a generar, este le podemos poner que sea hasta 34, para que sean diferentes y lo note. Ya, 78. ¿Ok? Tengo 3 números y quiero retornar 3 números aleatorios. Bueno, voy a usar una sola vez la palabra reservada return, no 3 return. No puede ir return n1, luego return n2, luego return n3. No puede ser eso, ¿no? Sino que, como lo decía el blog, n1, tengo que separarlos por comas, ¿no? n1, n2, n3. Esa es la forma, si quiero retornar más de un valor, esa es la forma correcta de hacerlo. Eso quiere decir que cuando yo invoque a mi función, ¿cómo puedo hacer para recuperar esos valores de 1, 2 y 3? Bueno, los voy a guardar en 3 variables. ¿Ok? Entonces, yo ya puedo luego acceder a esos valores, ¿no? Print ale1, y luego print ale2, y luego print ale3. Esa es la forma correcta por ahora, de poder recuperar los valores de una función cuando retorna más de un elemento. Entonces vamos a verificarlo. 6 y 4 decíamos. Entonces ahí están los números aleatorios que me está dando. Me está dando el 5, el 21 y el 24. Y si vuelvo a ejecutarlo, ahora me da el 2, el 5 y el 36. ¿Sí ven? 3 números aleatorios. Pero tengo que tener tantas variables como elementos me retorna la función. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si yo le quito 1 y ejecuto entonces mi programa? Todos deberían saber en este punto qué va a pasar. Va a dar un error. Va a dar un error, así es, un error en tiempo de ejecución. Y me dice que hay demasiadas, ya lo hemos visto este error en otro caso, ¿no? Demasiados valores para desempaquetar. Cuando hacíamos el split y el split le asignábamos tantas variables, cuando no sabíamos todavía de listas, ¿no? Y nos daba este mismo error. Bueno, eso mismo pasa ahorita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el return está haciendo de 3 elementos y yo solo le estoy dando 2 variables. Por lo tanto, esto sí fue un error de sintaxis, pero en realidad nunca llegó a ejecutarse esta línea porque se cayó aquí. Ya, entonces aquí ale3. Y ahí estaría todo bien. Ahora, ¿hay una forma de guardarlos todos en una sola variable? Sí, pero cuando los guardo todos en una sola variable, lo que me retorna es los 3 elementos dentro de una colección, que no es precisamente una lista, es una tupla. Muchos de ustedes no sabrán qué es una tupla porque recién lo veremos en la siguiente unidad después de funciones. Así que por ahora, si les toca hacer una función que retorne 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, definirán 5 variables para guardar cada valor o 3 variables para guardar cada valor, dependiendo de la cantidad de elementos que retorne. ¿Está claro? Tantas variables como elementos me retorna la función y los elementos son retornados con un solo return. ¿Preguntas? Está clarísimo. Entonces el lunes ya pueden hacer una función que retorne 3 elementos o que retorne dependiendo del caso. Está claro. El lunes, digo el lunes, es el martes. Se me ha quedado. Ok, entonces ya hemos visto esto, hemos visto lo de acá. Ya les he hablado de los parámetros, ¿verdad? ¿Cuándo son parámetros y cuándo son argumentos? Recuerden, parámetros cuando hablamos de los elementos, las variables estas que yo utilizo, que yo creo, para usarlas dentro de mi función. Y argumentos cuando ya le envío los valores reales, en este caso valores reales representados por variables también. Ojo porque estas variables A1 y A2, es decir, los parámetros, solo existen dentro de la función. Ojo con eso, es decir, si yo intento imprimir por aquí A1, ya estoy al mismo límite de la función, por lo tanto ya no es un código que forma parte de la función, ¿verdad? Y me da un error, miren, dice A1 no ha sido definida. ¿Por qué?
porque A1 es un parámetro, es una variable local, su ámbito, su ciclo de vida, su espacio donde es reconocida es solamente dentro de la función. El parámetro comienza a existir desde que se define la función como tal, como un parámetro, y se puede usar en cualquier parte de mi función, menos fuera de ella, como pueden verle aquí, ¿no? Ya no puedo usar la variable A1 porque A1 solo existe en este ámbito que estoy subrayando en ese momento. Miss, una duda. Dígame. En este caso, usted está poniendo el print en la función ordenar porque como tal la función ordenar no está devolviendo un dato, sino que muestra un mensaje. Porque retorna algo. O sea, si ordenarme retornar un número, igual podría ponerlo aquí, ¿no? Como length, ¿verdad? Yo el resultado de length lo puedo poner dentro de un print a pesar de que me retorna un número, ¿cierto? Ya, pues, Okay. Igualito. Entonces siempre intentamos relacionarlo a lo que ya conocemos, porque las funciones que les estoy enseñando a crear no son nada diferentes de las funciones que ya están creadas por defecto, o sea, se usan igual. Si retorna lo puedo guardar, imprimir, si no retorna solo lo invoco, o sea, igualito. Entonces solamente que ahora nosotros mismos vamos a definir qué va a ir dentro de la función. Ok, entonces parámetro, aquí no, solo se reconoce. Igual está abajo, ¿no? Está aquí en este texto, léanlo ahí, que les he dejado un comentario. Igual está en las diapositivas también. Solo se reconoce dentro de la función. Cuidado con intentar usar esas variables afuera. De hecho, por eso, esta variable sí se usaría afuera, ¿verdad? Porque esta variable, ¿dónde fue creada? Miren, fue creada acá, en el programa principal. ¿Cómo sé que está en el programa principal y no dentro de una función? Porque no está intentado, no está tabulada esta línea. ¿Ok? Y entonces su ciclo de vida, su ámbito es desde aquí hacia adelante en cualquier parte. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Vamos, preguntas. Y dígame. si aplicara si pidiera el número dentro de la función que creamos, sí, puede ser. Igual nos pediría el número dentro. O sea, puede. A ver, no sé si se refiere a que si puedo tener un input dentro de la función. Sí, ¿verdad? Sí puedo hacerlo. Dentro de mi función, podría ser que mi función aquí dentro pidiera los datos de una vez. Dentro de restar número, en lugar de que reciba los números desde fuera, que los pida aquí dentro. Sí, puede ser. Pero no fue lo que quise hacer en ese momento, porque les quería demostrar un ejemplo haciendo que los datos se reciban acá y que se los envíen los parámetros. Pero sí podía ser. Recuerden, siempre lo que tienen que tener claro es que tienen que cumplir con los requisitos de lo que se les pide respecto a las funciones. Nada más. Si a ustedes les dice que su función tiene que recibir los datos, tienen que respetar eso. No los van a pedir dentro de la función, sino que trabajan con los parámetros y ya está. Luego, alguien más, ustedes mismos se encargarán de enviarle los valores reales, los argumentos que van a ser reemplazados en esos parámetros. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de la vida real, entonces. Vamos a hacer este ejercicio de Scrabble, que está subido también en el team. Y, a ver, el texto de este documento es un PDF que lo subí en el canal de Teams. Así que vayan al canal de Teams, bueno, a la sesión de hoy de Teams, y vayan a la pestaña de archivos. En la pestaña de archivos del día de hoy, de la sesión del día de hoy, van a encontrar un PDF que se llama Unidad 4, Ejercicios con listas y funciones. 5 minutos para leerlo y empezamos enseguida, porque si no, no alcanzamos a resolver todo. Y mi idea en esta clase es mostrarles cómo hacer esto entre las funciones y luego usarlas, pero ya en un problema más completo. Ya, no separaditos, ideas incompletas, sino una idea más general. Así que vamos a resolver ese ejercicio. Lean los 5 minutos.
Ok, chicos, empecemos. A ver, entonces, si se fijan, ese documento habla de un juego, ¿verdad? Vamos a programar un pequeño juego, pero usando consola nada más. Y este juego es el juego de mesa Scrabble. ¿Sí habían jugado antes Scrabble alguno de ustedes? ¿Saben de qué se trata? Nunca Sí. jugué a mí. Nunca he jugado. También hay una versión para el celular. Es un juego de mesa con un tablero, pero también hay una versión para el celular. Ok, por si acaso. Se trata básicamente de que te dan un grupo de letras y con esas letras tienes que ir armando palabras. Y tu contrincante en su turno también puede armar palabras. Entonces, dependiendo de... cada letra tiene un puntaje y dependiendo de la palabra que armes, tendrás más o menos puntaje que tu contrincante. Entonces gana el que tiene más puntaje, por así decirlo. Además, tu contrincante puede armar una palabra a partir de la que tú creaste y cuando la conecta con la que tú creaste, gana puntos por esa letra conectada. Entonces, y hay otras reglas más, pero bueno, esas reglas no las vamos a incluir, vamos a hacer una versión bastante básica de este ejercicio, ¿ya? Entonces, primero habla de que cada letra tiene una puntuación y me muestran las letras del abecedario y me muestran también números, ¿verdad? Que serán los puntajes, el puntaje de cada letra. Y me dice que la idea es que las palabras pueden contener letras compartidas y que ¿cómo voy a saber si una palabra tiene letras compartidas? Pues voy a saberlo porque la letra estará sucedida, es decir, junto a la letra habrá un asterisco, después de la letra habrá un asterisco y eso me indicará que esa letra es compartida. Y que cuando una letra es compartida, su puntaje vale el doble. Entonces, supongamos que tenemos una palabra con Z y junto a la Z hay un asterisco, entonces ya la Z no vale 10, ahora la Z va a valer 20, ¿ok? Porque ha sido parte de una palabra compartida, ¿ok? Además me dice que asuma, esto es importante y está en negrito porque tengo que usarlo en mi programa seguramente, asuma que todas las palabras terminan en una letra compartida y también que podrían compartirse más letras. Me dice entonces que escriba la función pedir datos, validar, evaluar, me dice que tengo estos datos de entrada que serán la lista de letras y la lista de puntajes. Si se fijan, la lista de letras y la lista de puntajes son listas paralelas, ¿verdad? Hay un puntaje para cada letra. Y es importante tener claro de que sean paralelas porque se relacionan por sus índices, ¿verdad? A, por lo tanto, el puntaje de A será 1, ¿verdad? Porque A está en el índice 0 y 1 está en el índice 0 también. Para B, el puntaje será 3 porque B está en el índice 1 y 3 está en el índice 1. Y así sucesivamente. El puntaje de la Z será 10, ¿verdad? Porque está en el índice menos 1 la Z y en el índice menos 1 el valor de 10. ¿Ok? Entonces, tenerlo claro porque más adelante lo vamos a utilizar. Luego me dice que programe también la función de obtener mayor y al final que escriba un programa principal que empiece con la invocación de la función pedir datos y luego vaya usando todo lo demás con el objetivo de que al final el programa se vea como está al final. Es decir, el usuario va a ser quien ingresa esas palabras y las va a ingresar con el asterisco y las va a ingresar separadas por coma. Yo le voy a decir cuál es el puntaje para cada palabra y le voy a decir cuál es la palabra con puntaje mayor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que me pide es que empiece definiendo la función pedir datos. Entonces, primero tengo que llamarla tal y como me indican, cumplir siempre con eso de ahí, pedir datos, y me dice que recibe parámetros. En este caso no recibe parámetros, ¿no? Por lo tanto, yo no le puedo enviar parámetros. Tengo que cumplir con lo que me especifica el texto. ¿Qué debe hacer esta función? Debe pedir la secuencia de palabras, ¿no? Entonces, debería yo definir aquí mi variable palabras, y eso va a ser un input de lo que va a ingresar el usuario. Input, y le vamos a poner aquí ingrese las palabras, porque van a ser varias, ¿no? Y además le vamos a decir que sean separadas por comas, 2 puntos, espacio. Ya. Tengo las palabras, dejen hacer esto más acá. Ah, otra cosa antes de continuar con esto. Si se fijan, y esto me olvidé de decirlo, si se fijan que tengo el main y tengo funciones Scrabble. ¿Por qué tengo el main y tengo funciones Scrabble? Porque de ahora en adelante, siempre que les pida diseñar funciones y usarlas luego en un programa principal, vamos a tener esos dos ámbitos separados. Ok, vamos a tener un archivo para las funciones y un archivo para el programa principal. Este archivo de funciones será como nuestra librería de funciones. Así como seguramente Random tiene programadas sus funciones. Random es una librería, ¿verdad? Dentro de esa librería hay bastantes funciones definidas. Está Randy, RandRanch, Random, Shuffle,
choice, sample y existen más, ¿verdad? Esas funciones están programadas en una librería que agrupa esas funciones y es un archivo de Python normal, común y silvestre, ¿sí ven? Funciones scrabble.py. Así que de ahora en adelante siempre van a crear un archivo para sus funciones y en el main, ¿qué van a dejar en el main? El main va a ser su programa principal, ¿ok? Vamos a tener esos dos ámbitos separados para no mezclarlos, para poder tener perfectamente definido dónde se desarrolla cada cosa. Y sobre todo, porque no quiero que confundan el desarrollo de funciones con lo que va a ir en el programa principal. Entonces, nos vamos a centrar en desarrollar cada función como si fuera un pequeño subproblema y luego ya nos encargaremos de dónde se invoca, qué datos le voy a dar, quién me va a dar el dato, cómo se lo voy a dar. Nada de eso va a ser importante ahora. Lo importante ahora es escribir mis funciones y programarlas bien. Porque si no están... Dígame. Disculpe que le interrumpa. Entonces, No, si es una librería como tal, entonces también la podemos invocar como una librería con el import. Exacto. Y eso mismo vamos a tener que hacer, porque ustedes ya saben, realmente ya se los he dicho, que Replit solo ejecuta lo que está en el main, ¿verdad? Entonces, si ustedes se crean otro archivo Python, realmente a Replit eso no le importa, porque Replit solo va a ejecutar lo que está en el main. Así que cuando yo quiera invocar a mis funciones de este archivo, tendría que importarlas en el programa principal. ¿Ok? Todavía no lo voy a hacer porque quiero mostrarles algo antes, pero aquí las voy a tener que importar. Ya les voy a decir cómo importarlas. Cuidado con escribir aquí, ¿ya? Bien, entonces, volvamos a la función pedir datos porque me quedé ahí y cambié de contexto. Ahora sí, regresemos. Tengo las palabras y tengo que construir una lista de palabras. ¿Qué función me permitía hacer eso, chicos? Split. Split, perfecto. Esta función es facilita, ¿verdad? Simplemente pido las palabras y lo que tenga en esa cadena de caracteres, le hago un split y le hago un split por la coma, porque yo espero que ahí haya una coma, ¿no? Porque le dije que ingrese las palabras separadas por comas y finalmente me dice que lo retorne. ¿Qué va a retornar? La lista de palabras. Ya está mi función que pide datos. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo lo que tiene que hacer esa función. Y como me decía que retorne, tengo que agregar return. Y return será la última línea dentro de mi función. Vamos a hacer la función 2. Y la función 2 dice que es la función de validar la palabra. A ver, leamos un poquito. Dice, la función validar que recibe una palabra de la lista y que la valida, ¿verdad? Valida que esa palabra esté escrita toda en mayúsculas. Si no, elimina de la palabra esa letra o letras que no estén en mayúsculas para que no cuenten en su puntaje después, no posteriormente, porque ahorita no me dice que calcule nada, solamente que tengo que quitarlas. Al final, retorna la palabra validada. Si está bien escrita, la retorna igual. Por lo tanto, ¿cómo voy a verificar eso yo? A ver, ¿qué se les ocurre hacer ahí? Evaluar, dice que recibe la palabra. ¿Alguna idea? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Realmente, primero... Preguntar si es numérica. Digo, alfa. No, preguntar si es mayúsculas, porque no me dice que valide si tiene números y letras, no, sino que valide si están en mayúsculas. Es palabra con la función upper. Is upper, ¿verdad? Is upper es la función, porque upper lo que hace es convertir, ¿verdad? Pero sí, esa es la función que tengo que usar. Ahora miren, antes de ir a escribir eso de ahí, aquí hay algo importante que en el PDF dice, que me imagino lo estarán viendo ustedes también, que dice, recibe una palabra de la lista. Cuando leen eso, ya hay un problema, ya no saben qué pasa, de dónde viene esa palabra. Y la lista, ¿por qué no hay una lista? ¿Será que tengo que armar una lista dentro de la función? ¿O será que tengo que pedir palabras dentro de la función para agregarles una lista y luego seleccionar una? Y ahí ya volaron y se fueron más allá del límite de lo que la función pide. Entonces, tenemos que leer bien lo que se nos pide para poder resolverlo bien. Me dice, la función evaluar recibe una palabra de la lista y esa palabra está aquí, es mi parámetro de entrada. Eso quiere decir que mi función evaluar va a recibir un parámetro, en este caso una palabra, es decir, una cadena de caracteres. Lo que me importa en este momento es que dentro de esa variable palabra va a haber una cadena de caracteres. No me importa quién me va a dar la cadena, cuál es la lista, cómo se sacó, cuándo se llena la lista, dónde está ese dato. En ese momento eso no me importa. En ese momento yo confío en que aquí esta palabra va a ser una cadena de caracteres y que voy a poder realizar dentro de mi función cualquier operación con cadenas de caracteres si voy a utilizar el parámetro palabra. ¿Ok? Eso es lo único que me importa. Entonces no nos vayamos más allá, no nos preocupemos de dónde va a venir ese dato.
no hagamos más de lo que nos piden. Entonces no van a empezar aquí pidiendo una palabra, porque es lo que me ha pasado normalmente, sino que ya tengo la palabra aquí y la voy a usar. Ok, entonces, ahora sí, si palabra punto is upper, primero voy a verificar si está todo en mayúscula, porque si está todo en mayúscula significa que la palabra está bien y la puedo retornar igualita, ahí no va a haber problema. El problema real es cuando no ocurre eso, cuando la condición no se hace verdadera porque alguna de las letras de la palabra no están en mayúscula. Y en ese caso tengo que llevar a cabo un proceso mayor, tengo que verificar cuál es la letra que está en minúscula, quitarla. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué puedo hacer para saber cuál es la letra que está en minúscula y quitarla? Vamos chicos, no se duerman. Ya mismo se acaba la clase. For, la función for, o sea, estructura for, pero sí, no es función, pero sí, la estructura de control for. ¿Para qué? Para recorrer cada letra de la palabra. Por cada letra en la palabra voy a verificar si esa letra está en minúscula, porque si está en minúscula tengo que quitarla. Entonces miren cómo estoy anidando, miren, en una función ya usé un if con un else, y dentro del else puse un for, y dentro del for un if. Estoy anidando, ¿no? Porque eso es permitido. Está bien. Si la letra está en minúscula tengo que quitarla. ¿Cómo puedo quitarla? Sí, recuerden que las cadenas de caracteres no son mutables, ¿no? Entonces yo no puedo modificar una cadena. Hacer una copia. Hacer una copia, pero ¿y cómo le quito entonces el elemento? Con del. No, porque no se puede usar del. Del es para las listas. Con remove. Remove es para las listas. Remove es para las listas también. Nada, ninguno, no se le ocurre. O replace. Ok, si tuviéramos más tiempo me quedaba aquí en muda hasta que alguien dé con la idea. Pero bueno, replace. La función replace la voy a usar para reemplazar ¿qué? La letra por nada. Nada quiere decir que abro una comilla, cierro la comilla y dentro no pongo ni un espacio. No, no pongo nada. Se reemplaza la letra por nada. ¿Qué hace la función replace? La función replace no modifica la palabra, ¿verdad? Sino que me retorna una nueva cadena. Supongamos que lo pongo en la variable p. Y ya está, entonces cuando termine de ejecutarse este for, si encuentra letras en minúsculas, las va a reemplazar por nada y al final tengo mi palabra p y voy a retornar lo que tiene p. Entonces voy a retornarlo. Aquí viene la pregunta, ¿dónde pongo el return? Dentro del if, lo pongo al nivel del if, lo pongo al nivel del for, lo pongo al nivel del else. ¿Dónde pongo el return? Bueno, el return siempre, si tengo un if y un else, tiene que ir siempre al mismo nivel, ¿verdad? Entonces debería ir a este nivel de aquí, return. Porque si lo pongo dentro del for, ¿qué va a pasar? Va a verificar la primera letra, y retornará. No revisó ninguna letra más. Entonces tengo que esperar a que termine todo el for de ejecutarse, de analizar todas las letras, y ahí recién retornaré la palabra sin las letras en mayúscula. ¿Está claro? Pero vamos a ver pues si esto funciona para ver qué es lo que está haciendo. ¿Cómo verifico? Acá no lo verifiqué porque la verdad es que era tan básico que no lo verifiqué. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Para que el paradigma de divide y vencerás funcione, cada parte, cada subproblema tiene que estar correctamente funcionando, ¿verdad? O sea, la solución debe ser correcta. Por lo tanto, yo tengo que verificar si esta función evaluar realmente funciona. Así que le vamos a poner aquí, camino, así. ¿Qué debería retornarme la función evaluar si esta es la cadena? A ver si lo entendieron. Solo nada. ¿Solo qué? ¿Qué debería devolverme? ¿Camino igual? ¿O qué debería devolverme? Solo las mayúsculas. Ya, es decir, la C, la A y la O, ¿verdad? Solo esas debería devolverme porque las minúsculas no. Ojo, no es que voy a reemplazar las minúsculas por mayúsculas porque eso no es lo que me está diciendo el texto. El texto me dice que las quite y ya, no me dice modifíquelo, ayúdelo al jugador, no me dice eso. Me dice que las quite y ya porque esas letras no van a tener puntaje. Entonces, las quitamos. Vamos a ver si funciona, vamos a ver qué pasa. No pasa nada, no se está ejecutando nada a pesar de que aquí hay un print y que estoy invocando la función. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije al inicio,
en el main solo se ejecuta lo que está en el main. Si yo quiero que mis funciones que están en el archivo Scrabble se creen y se ejecuten las líneas que están en este archivo, yo tengo que importar ese archivo de ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente. From funciones Scrabble, import asterisco. De esta manera, ¿para qué? Para que cuando se ejecute esta línea, va a ir acá al archivo de funciones Scrabble y va a crear todas mis funciones e incluso va a ejecutar esta línea que va a hacer que se ejecute lo que quiero, la invocación a la función. Si ustedes crean solo sus funciones y no, en el programa principal, no hacen este import, aquí yo no voy a poder invocar a ninguna función que esté dentro de funciones Scrabble. Me va a dar un error, me va a decir, no se encuentra esta función. Si ustedes tienen eso y ponen aquí y se olvidan de poner el import, entonces no les va a reconocer las funciones que están en este archivo. Porque recuerden, sobre todo si usan Replit. Si usan Replit, y lo digo porque Replit es lo que usamos de forma oficial y para las evaluaciones, tienen que tener un archivo de funciones externo siempre y en el main siempre deben importarlo. Miren, aquí yo no le pongo scrabble.py, ¿no? Solamente pongo el nombre del archivo como tal. Y esto va a hacer que cuando se ejecute el main, venga esta línea, dice, funciones Scrabble. Vamos al archivo de funciones Scrabble, creemos esta función, Uy, me encontré una ejecución. Bueno, la ejecutamos. Por lo tanto, lo ejecuta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No sé, no se puede hacer. No se hacía como con random. Sí, se puede. Pones, sí, se puede empezar con el import random ACRD, sí, pero ahí tengo que poner un alias. Cuando yo lo pongo de esta manera, le digo que importe asterisco, ya no tengo que agregar ningún alias. Simplemente cuando quiera invocar a una función, le pongo el nombre de la función y lo va a ejecutar como si la función estuviera escrita aquí, en el mismo archivo. Entonces, por eso les estoy enseñando esta forma distinta, que yo les decía aquí. Miren, aquí también voy a poner la misma, ahí, camino. Esta era mayúscula en el otro ejemplo, ¿no? Entonces ahora se va a ejecutar 2 veces porque la encontró acá y también acá. Vamos a ver. No lo imprimí, perdón. Lo ejecutó, pero no lo imprimí en pantalla. ¿Ok? Pero miren lo que está ocurriendo. Díganme si realmente me está retornando lo que yo quiero. ¿Eso es lo que yo quería? No, solo está eliminando la una. No, solo está eliminando la última, exacto. Entonces, el error está hecho a propósito ahí para explicarles qué es lo que ocurre. Primero ya vimos, ¿no? Ahí, miren, yo ya no tuve que poner ningún alias y ya puedo invocar a la función, ¿verdad? Entonces, háganlo así, les recomiendo. Segundo, ¿por qué la función no está trabajando bien? Porque lo que ocurre es lo siguiente. Ahí ya tengo que ir a revisar mi función. ¿En qué estoy fallando? Bueno, voy a hacer un print aquí de P. Para ver si lo logran ver. Print P, cierro esto. Y voy a borrar este print de acá para que no me salga 2 veces, porque si no, también se van a confundir. Ya, miren lo que pasa. Primero viene, la primera vez la palabra es camino, ¿verdad? Completita. ¿Y qué quitó? Quitó la M. Bien, quitó la M, regresó al for para moverse a la siguiente letra que es, ya pasó la A, pasó la C, la A, pasó la M, que la quitó y ahora viene con la I. Bueno, en la siguiente iteración borra la I por nada, la reemplaza, perdón, no la borra, la reemplaza por nada y lo guarda en la variable P. Y ahora sí se quitó la I, pero la M sigue apareciendo. ¿Ven? Y luego regresa al for nuevamente y entonces quita la N, pero la M y la I siguen apareciendo. Entonces como que quitó solo la última. Realmente sí hizo el proceso de quitar la M, de quitar la I, de quitar la N, pero lo hizo en cada iteración. Y como en cada iteración yo lo guardaba en la variable P, en la siguiente vez que ejecutó, que iteró, ese cambio se fue. Y entonces tomó nuevamente camino como estaba al inicio y quitó la siguiente que le tocaba, que era la I, y luego quitó la siguiente que le tocaba, que era la N. Pero siempre tomó esta palabra como origen. Entonces, realmente sí se está haciendo el reemplazo. Pero en cada iteración, lo que se guarda en la variable P cambia. ¿Sí me explico? Primero, me explico cuál es el problema que está ocurriendo para decirles cuál es la solución. ¿Está claro el problema? Yo no lo entendí bien. Ya, visualiza esto de aquí. Primero, esto es lo que tenemos, camino. En la primera iteración, el resultado es caíno. La M se fue, ¿verdad? En la siguiente iteración, ¿qué tengo en palabra? Camino. Entonces, ya la M no la tomé en cuenta porque esa ya la analizó en la iteración anterior, ¿verdad? Ahora tomo la I. La I está en minúscula, sí, la quita y me queda esto, camno.
En la siguiente iteración, ¿cuál es la palabra? Camino nuevamente. Ya no analiza la M porque ya la analizó. Ya no analiza la I porque ya la analizó. Ahora analiza la N. La N está en minúscula, sí, entonces la quitó. Pero como la palabra base sigue siendo camino, ¿sí ven? En cada iteración cambia una letra diferente y no mantiene los cambios anteriores. Eso es lo que está pasando en el problema. ¿Preguntas sobre eso? Ya, no hay preguntas sobre eso, así que les voy a decir cuál es la solución. La solución para que se mantengan los cambios, es decir, que se quite la M y en la siguiente iteración la M se mantenga fuera y ahora se quite la I, y para que en la siguiente iteración la M y la I se mantengan fuera y ahora se quite la N, para que se mantengan los cambios realizados, es que yo tengo que estar, no tengo que usar una nueva variable, sino que tengo que usar la misma variable palabra. Entonces lo voy a reemplazar aquí, voy a retornar palabra y voy a volver a ejecutar. Miren lo que pasa aquí. La primera vez quitó la M, ¿verdad? Me quedó Caíno. La segunda vez, ya la M estaba fuera y ahora quita la I. Me queda Cano. La tercera vez, la M estaba fuera, la I estaba fuera y ahora quitó la N. Entonces me queda Cao. ¿Ok? Eso quiere decir que la solución fue guardar el cambio en la variable palabra. ¿Para qué? Para que el for, como estaba ejecutando aquí el for, ¿verdad? Sobre la palabra, en cada iteración tome la palabra actualizada, con el cambio que se le dio aquí dentro, para que se mantenga el cambio anterior y se haga el nuevo reemplazo. ¿Me explico? Preguntas sobre esta parte de aquí. Profe, una cosa, en ese caso, como nosotros estamos reemplazando por un valor, o sea, por nada, ¿eso se vuelve en nada o igual es un índice? Se vuelve en nada. ¿Qué cosa? La M. La M, la I. Lo que pasa es que, miren, replace no modifica la palabra. No modifica. La palabra siempre fue camino. Lo que hace es generarme una nueva cadena donde ya no va a estar la M, luego donde ya no va a estar la M y la I, luego donde ya no va a estar la M, la I y la N. Entonces los índices no es que se pierden, realmente estoy creando una nueva cadena, ¿verdad? Donde ya no va a estar la palabra camino, sino donde va a estar la palabra caíno. Y luego en la siguiente iteración estoy creando una nueva palabra donde ya no va a estar caíno, sino cano. Y luego cao. Y ya no tiene más que recorrer, perfecto, se queda en cao. Ok, entonces no afecta a los índices en realidad, porque la función replace no es que modifica la cadena, sino que me crea una nueva con solo los elementos que me sirven. ¿Está claro? Bien, entonces básicamente lo que está diciendo es que, como nos dijo al principio cuando comenzamos recién en la programación, es cada vez que usted cambie el valor de una variable, esta variable cambia. Claro, es que en cada iteración cambia, ¿no? Eso lo sabemos, ¿verdad? En cada iteración la variable toma un nuevo valor, el nuevo, el que le toca iterar en ese momento. Así como letra, en cada iteración toma una letra diferente de la palabra, así mismo cuando hago este replace, se supone que aquí debería guardarse un nuevo cambio, ¿ok? Ahora, miren que esto no fue fácil de verlo. Lo más lógico, lo más natural para alguien que está empezando a programar era hacer esto, definir una nueva variable, porque yo ya sé que la función replace me devuelve una nueva cadena. Entonces iban ustedes a tender a hacer eso, a crear una nueva variable. Entonces, estos son cosas que realmente solo con la experiencia de la programación van a poder identificarlos a primera instancia. Si no, ¿cuál es el camino correcto? Eso, lo que quiero decir es que es normal que fallen y que hubieran puesto la variable distinta aquí. ¿Y cómo me iba a dar cuenta de eso? Con el print. Solo con el print me di cuenta de que, estaba cambiando, pero al final solo se queda con la última letra cambiada. O sea, la última letra nomás la mantuvo y la quitó. Y ahí me di cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que siempre prueben sus programas, no escriban código nada más, y que si usan for y no saben si lo que está ejecutando se está bien, impriman. Aunque el programa no diga que imprima, ustedes impriman. Y cuando ya sepan que está bien, comentan ese print para que no lo muestre por gusto, pero que prueben. Estos son errores que solo se detectan con la prueba y el error. Porque quizás plantear una solución desde el inicio que lo resuelva perfectamente puede ser más complicado, sobre todo cuando no hay experiencia en la programación. Por eso, a propósito, hice que se produzca el error, para que luego poder corregirlo también y que vean qué es lo que pasa y que eso puede ocurrirles a ustedes también. ¿Está claro? ¿Preguntas?
Mira, en este caso, ¿por qué se imprimió evaluar camino? Cuando no tendría, o sea, no sé si, o sea, al Solamente, principio nosotros dijimos que el usuario podía ingresar una palabra. sí, exacto. El Es usuario, eso con lo que vamos a hacer, pero o sea, ahorita lo puso como que ejemplo, se print evaluar. exacto. O con, Sí, lo que hice realmente aquí, fue probar esta variable, esta función, porque yo quería asegurarme de que mi función evaluar esté bien hecha antes de seguir diseñando mis demás funciones, solo para probarla. Es decir, en este momento ya sabemos que funciona bien y que me dejó solo las letras en mayúsculas, yo esto lo comento, esto no debería pasar. Esto es mi prueba como programador. Al usuario no le interesa que yo pruebe con la palabra camino, ¿no? Sino con la palabra que él me dé en algún momento. Pero como todavía falta para llegar a desarrollar el programa principal, yo voy probando si esto está funcionando como espero. Y una vez que lo pruebe, comenté este print de acá y ya sé que mi función trabaja bien. Es decir, solamente estoy probando. Y luego lo comento, es decir, que cuando tengan que hacer sus tareas, sus evaluaciones, pueden probar, pero luego comentan todo eso que no nos va a servir. ¿Está claro? Sí, mis gracias. Ok, ¿qué tal si hacemos la siguiente función? La siguiente función se llama evaluar. Es que esta no era evaluar, esta era validar. Yo me confundí, nadie me dijo que estaba escribiendo mal el nombre de la función, porque recién ahorita tengo que poner evaluar. Realmente la función evaluar es la que recibe también una palabra de la lista, pero va a validarla y luego me va a decir cuál es el puntaje de esa palabra. Es decir, ok, me dice la palabra es casa, y entonces, o camino, ok, ¿cuál es el puntaje de esa palabra? ¿Cuál será el puntaje de la palabra? Pues será la suma del puntaje de cada una de las letras que forman esa palabra. ¿Ok? Entonces, si digo casa, será el puntaje de la C, más la A, más la S, más la otra A, ¿verdad? Y eso me dará el puntaje de la palabra total. Eso es lo que queremos hacer en esta función. Entonces, me dice aquí, recibe una palabra de la lista, ya les dije yo que esa va a ser mi parámetro, ¿verdad? Entonces, palabra, y que no importa dónde está esa lista ni cómo me la van a dar. Lo importante es que en este momento tengo este parámetro, es una cadena y voy a poder hacer dentro de esa función cualquier cosa que corresponda a una función o a una operación propia de las cadenas de caracteres. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque dice, luego esta palabra debe validarla y luego implementar el código para calcular el puntaje. ¿Qué es lo primero que debería hacer yo entonces con esa palabra? O sea, revisar cada índice, pues. Ya, ¿qué revisaría en cada índice? Pero primero es que dice validarla. ¿Y cómo la van a validar? ¿A qué se referirá con eso de validar la palabra? No, nadie. Comprobar como tal si cumple con el... O sea, si cumple con los requisitos anteriores. Ya, ¿cuáles eran los requisitos anteriores? Que sean todos en mayúsculas. Entonces, ¿cómo debería validarla? ¿Qué debo hacer para validarla? Si la palabra, o sea, is opera is true, por ejemplo. Is opera entre paréntesis true. Eso. Es decir, volver a escribir lo que está aquí. O mejor, invoco esta función de acá, ¿no? Porque eso también suele suceder. Vuelven a escribir el código cuando precisamente las funciones son diseñadas para reusar código, para no tener que escribirlo varias veces. Entonces voy a definir, yo ya sé que mi función validar retorna una palabra, ¿verdad? La retornará por este camino, por el de acá, pero retornará una palabra. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es invocar a la función validar, que recibe justo una palabra. ¿Qué palabra le voy a enviar? Esta que está aquí. Se la transfiero. Ay, ¿qué hice? Borré todito. Ya, se la transfiero a esta función validar para que la valide y me la retorne bien, es decir, sin mayúsculas. No voy a repetir lo del is upper y luego recorrer letra por letra, no, voy a reusar una función que ya fue definida. Y ahí viene lo que me preguntaban antes, ¿se puede usar una función creada dentro de otra? Sí, la puedo invocar. Puedo invocar una función que ya previamente creé dentro de otra que estoy creando, ¿ok? Entonces ahí estamos bien. Ya tengo mi palabra validada, lo cual quiere decir que a esta línea de código
yo ya debería tener solo letras mayúsculas en mi palabra. Bueno, letras mayúsculas y asteriscos, porque recuerden que primero las palabras siempre van a terminar con un asterisco porque eso decía el programa, ¿verdad? El texto decía, asuma que siempre terminan con un asterisco porque van a ser compartidas. Y además, cualquiera de esas letras por ahí pueden tener un asterisco junto a ellas también, ¿verdad? Como lo muestra en el PDF. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque luego me dice que calcula el puntaje. Y entonces tengo que considerar, si junto a la letra hay un asterisco, voy a tener que multiplicar el puntaje por 2, porque dice que ahí se duplica cuando es compartida. ¿Ok? Otra cosa, miren, además, esto no dice aquí, pero sí dice que puedo usar la lista de letras y la lista de puntajes. Entonces, yo voy a modificar esta función para que además reciba la lista de letras y también reciba la lista de puntajes. ¿Ya? Porque me olvidé de ponerlo en el PDF, no porque a mí me da la gana, sino porque me olvidé de poner que esta función evaluar, además de recibir la palabra, reciba la lista de letras y la lista de puntajes. Eso quiere decir que ustedes tienen que respetar el número de parámetros que se les está diciendo que debe tener la función. No pueden inventarse más parámetros, ¿ok? En este caso yo me olvidé de ponerlo en el PDF y por eso les digo que lo voy a poner aquí, ¿ok? Listo, ya tengo mi palabra validada. Lo siguiente que voy a hacer es recorrer, ¿no? Tengo que recorrer esa palabra validada para ir viendo letra por letra cuál es el puntaje que le corresponde e ir calculando el puntaje de la palabra como tal. Por lo tanto, para recorrerlo... Se me fue el internet un ratito. ¿Me puede explicar por qué puso todos los 3 parámetros? Ah, sí, a ver, les decía que me olvidé de poner en el PDF. En el PDF dice que puede usar la lista de letras y de puntajes. Pues me olvidé de ponerlo en la definición. Me olvidé de decir que evaluar recibe una palabra y la lista de letras y la lista de puntajes. Me olvidé, ¿ok? Eso no significa que ustedes en la función pueden poner el parámetro que les dicen y todos los que les dé la gana, sino que tienen que respetar siempre lo que se les pide. Si les dice que recibe un parámetro, solo un parámetro pueden definir y no 3, 4, 5. En este caso, yo no estoy poniendo lista de letras y lista de puntajes porque me da la gana, sino que les estoy explicando que en ese PDF también debería haber pedido eso, porque como yo escribí ese programita, me olvidé de poner que faltaban esos 2 parámetros. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Miss. Bien, vamos a recorrer letra por letra para calcular el puntaje, para obtener el puntaje de cada letra y luego poder obtener el puntaje de la palabra al final. Voy a recorrerlo con ayuda de un for, pero usando la secuencia de índices que les decía, o sea, con un range, ¿no? For i in range de length de palabra validada, ya no de palabra, sino de palabra validada, que es la que tiene solo mayúsculas, 2 puntos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué por los índices? Ya van a ver que necesito el índice, para mí es importante porque quiero saber la letra en esa posición y también quiero saber si junto a la letra que está en esa posición hay un asterisco o no. Por eso es que me interesa recorrerlo por sus índices y no por sus elementos. Por eso es que yo les digo, yo siempre prefiero recorrer lo que tenga que recorrer con ayuda del range, porque con el range no importa y no tengo que discriminar cuándo puedo modificar y cuándo no. O sea, si uso el range, siempre me va a servir. Si accedo a los elementos de la colección por sus índices, siempre me va a servir. En cambio, si uso el for que recorre elementos, bueno, que solo cuando quiero consultarles y no las puedo modificar. Entonces hay que estar pensando mucho. Así que yo uso siempre el for con el range. Y es lo que les recomiendo, ¿no? Pero bueno, al final ustedes deciden. Entonces, recorro cada una de las letras de la palabra, en este caso por su índice, por lo tanto, la primera vez iba a tener el valor de 0, y si mi palabra era camino, supongamos, la primera vez va a ser la C, ¿no? Entonces va a averiguar el puntaje de la C, luego el puntaje de la A, luego el puntaje de la O, porque decíamos que estas en minúsculas se eliminaban, ¿verdad? Y así calculará el puntaje de mi palabra. Bien, entonces, lo siguiente que tengo que hacer y recordar es que en mi palabra pueden haber asteriscos. Déjenme poner esto acá para que ustedes recuerden. Ah, no está. A ver, no importa. Escribir lo mismo que está en el PDF. Vayan un momentito al final del PDF y ahí dice el ejemplo de cómo está probando el programa. Está probando con las palabras casa. La voy a poner acá para también probarlo con eso en mi programa. Entonces voy a poner aquí casa y luego le pongo los asteriscos. Sastre. ¿Qué otra palabra hay? Rey y azote. Entonces, rey y azote. Ok, entonces en la palabra casa tiene asteriscos
junto a la S y junto a la A. En sastre tiene junto a la S y junto a la R y al final. Junto a la S, junto a la R y al final. ¿Ok? En rey tiene en la R, o sea, después de la R y después de la Y. Entonces, ahí hay un asterisco y aquí hay un asterisco. En azote tiene junto a la A y junto a la E final. Entonces, miren, siempre las palabras terminan con un asterisco. Esto va a ser un ejemplo de lo que el usuario va a ingresar. Supongamos, para hacer un ejercicio de la ejecución del programa, supongamos que en este momento solo vamos a usar la palabra casa. Esa es la palabra que vamos a evaluar. Entonces, casa puede venir con asteriscos, ¿verdad? Entonces, cuando recorra la primera vez, y va a ser el índice 0, que corresponderá a la C, ¿verdad? ¿Cómo obtengo la C? Pues voy a poner palabra validada en el índice I, ¿verdad? La segunda vez, cuando I valga 1, aquí voy a tener la A, luego voy a tener la S, luego voy a tener el asterisco, pero para el asterisco no hay puntaje. Entonces, tengo que asegurarme yo de que solo estoy tomando en cuenta las letras. ¿Cómo puedo hacer para validar que solo lo que sea aquí sea una letra? Is alpha. Sí, is alpha me sirve, pero no, is digit no, porque is digit es para verificar si es dígito, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos esto mejor? Si esa letra que tengo en esa posición en ese momento está en lista letras. 2 puntitos. Si está en mi lista de letras, va a tener un puntaje de ley, ¿verdad? Porque va a ser una A, una B, una C, una D, hasta una Z, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, yo ya sé que aquí está en mayúsculas porque validar me devuelve una palabra solo con letras en mayúsculas. Entonces, es importante esta validación para que no tome en cuenta el asterisco. Cuando llegue a este asterisco, va a verificar, ¿ese asterisco está en la lista de letras? No, bien, no haga nada. Cuando sí está en la lista de letras, tengo que calcular obtener el puntaje, primero que nada, el puntaje de esa letra. ¿De cuál letra? La letra que está aquí, ¿no? Porque recuerden que en ese momento, esa es la letra que estoy analizando en esa iteración. Bien, supongamos que ahorita es la C. ¿La C está en la lista de letras? Sí, en mi lista de letras hay una C, por lo tanto va a tener un puntaje. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos dónde está ese puntaje? Tengo la C. Ya, quiero saber cuál es el puntaje de la letra C. ¿Cómo harían? Tengo listas paralelas, ¿no? Para letras en una lista, con el índice. O sea, con el índice. Conociendo el índice. ¿Cómo obtengo el índice? Entonces, es la pregunta. De hecho, esto lo podría poner acá afuera. No, ahí está bien. Sí, aquí está bien. Ya, voy a obtener el índice, como ustedes dicen. Índice... Y índice sería igual a ¿qué? ¿Dónde lo tengo que ir a buscar? En la lista de letras, ¿no? Porque quiero saber en la lista de letras en qué posición está la C para saber cuál es el puntaje que le corresponde a esa C. Entonces, voy a usar la función index. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Esta letra que primero será una C, luego será una A, luego será una S. Cuando sea el asterisco no va a entrar al if, así que no pasa nada. Luego será una A, perfecto. Y cuando sea el otro asterisco no entrará al if y no hará nada. Así que mi programa no se va a caer. En el index no es que se va a caer ni pasaría nada malo. Tengo el índice... Pero una consulta. Pero si en vez de, o sea, si no hubiera puesto eso de listas en letras y hubiera puesto, o sea, hubiera validado con is, alfa, ¿hubiera también salido bien o no? Sí, también hubiera salido, es una opción. También otra opción es usar find, por ejemplo, y verificar si lo que me devuelve find es diferente de -1. O sea, hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Y las que ustedes plantean también pueden ser válidas, ¿ok? Bien, entonces, tengo el índice, ¿verdad? Me va a decir, si yo le envío la C, ¿qué índice debería devolverme, chicos? El índice 2. Índice 2, porque si vamos a mi lista de letras, que en este momento no la tengo aquí, este está en el índice 0, este está en el índice 1 y este está en el índice 2. Así que sí, me va a devolver el índice 2. ¿Y qué hago con ese índice 2 para saber el puntaje? Pues en mi lista de puntaje busco el índice 2, ¿verdad? 0, 1, bien, el 2. Por lo tanto, el puntaje de la letra C, ¿cuál va a ser? 2. Porque son listas paralelas, ¿verdad?
Entonces, puntaje, letra, es igual a la lista de puntajes. Ay, la lista de puntajes. Ay. Ya. En el índice, por acá, ahí está mi índice 2 en ese momento, ¿no? Y ya tendría el puntaje que le corresponde a esta letra, que decíamos que en principio era la C, luego sería la A, luego la S, finalmente la A. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok. Pasa algo también, y es que si junto a la letra hay un asterisco, el puntaje de la letra tiene que multiplicarse por 2. ¿Cómo voy a verificar si junto a la letra que estoy analizando, si esta que está aquí, que en principio decíamos que era una C, luego la A, luego una S, ¿cómo voy a saber si junto a la S hay o no un asterisco? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo lo verifico? Nadie. Con índice más 1. Índice más 1 es la variable que quiero usar, índice. Pero índice era el de acá, ¿no? Era el de la lista de letras. Debería ser i más 1, exacto. Entonces, si yo le pongo aquí otro if nuevo y le digo, sí, palabra validada en la letra de al lado, es decir, en la posición de al lado, no en la letra de al lado. Si en la posición de al lado hay un asterisco, entonces multiplique el puntaje de la letra por 2. Estoy leyendo mi código, ¿sí ven? Y si no, el puntaje de la letra es sin multiplicar por 2. ¿Lo ven? Y ya tengo el puntaje de mi letra. Por lo tanto, me olvidé aquí de hacer algo, y es de definir una variable para el puntaje de la palabra en general, que será puntaje palabra, que comenzará en 0, y lo que va a hacer es ir acumulando, ¿no? Primero el puntaje de la C, luego lo sumará con el puntaje de la A, luego con el puntaje de la S, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aquí ya puedo decir puntaje palabra más igual puntaje de la letra. Y en cada iteración le sumará el puntaje de esa letra que en esa iteración se esté analizando. Preguntas hasta ahí. ¿Qué me falta? Falta retornarlo. ¿En qué nivel lo retorno? ¿Dentro del else? ¿O lo retorno al nivel del if de afuera? ¿O al nivel de este for? ¿Dónde debería retornarlo? A nivel del for. Al nivel del for, ¿verdad? Cuando ya haya recorrido todas las letras y dentro de esta variable puntaje de palabra se hayan agregado o acumulado los puntajes de todas las letras de la palabra validada. Entonces, return puntaje palabra era, ¿no? Puntaje palabra. Y ya está. Preguntas mientras verifico si esto funciona o no. Voy a poner print. No lo puedo invocar desde aquí, porque aquí yo tengo que enviarle lista de letras y lista de puntajes, y en esta no tengo lista de letras y lista de puntajes. Así que, ojo, no es que voy a mover aquí la lista que me dan como dato, porque eso es del programa principal. Lo que sí puedo hacer es acá invocar a la función validar. Ya, aquí lo voy a poner y le voy... no tiene que estar comentado. Déjenme quitar este comentario de aquí. Y dentro le voy a enviar la palabra. ¿Cuál era la palabra? Probemos pues con casa. Ya ustedes en el PDF saben cuánto debería salirme para casa. ¿Cuánto debería salirme para casa, chicos? Según lo que hizo el PDF. Vamos, léanlo. ¿No lo ven? Validar y casa. 8. Debería salirme 8. Y aquí dice... validar, es que no es validar, es evaluar. Ok. 8, ok, me salió 8. Eso quiere decir que mi función está bien hecha. ¿Está claro? Ya, ahora sí, preguntas. Sería más sencillo si en algún momento hubiera jugado Scrabble. Puede ser. Puede ser, pero recuerden que en la vida no es que siempre ustedes tienen que haber probado algo para poder resolverlo, ¿no? Sino son nuevas experiencias, y en este caso, a partir del texto podíamos resolverlo sin problema, ¿no? No tenía que haber sido un experimentado jugando Scrabble para poder resolver este problema, porque el texto del problema les decía qué hacer. Ustedes simplemente tienen que luego programarlo, que eso es lo complicado, ¿no? Bien.
a continuar con la función 4 porque me quedan 10 minutos. Igual voy a terminar todo el ejercicio. Si ustedes tienen clases a las 4, pues pueden retirarse, me quedo con los que quieran, o puedan, mejor dicho. Igual la clase queda grabada, ¿sí? Lo importante es que luego alcancen a ver todo. Si se tienen que ir a clases, revisen lo que falta para que vean cómo se invocan a las funciones en el programa principal de la forma correcta. Vamos a hacer la función obtener mayor. ¿Ok? Obtener mayor. Uy. Obtener mayor. ¿Y qué recibe la función obtener mayor? Dice que recibe una lista de palabras. Le voy a poner lista pal. Y le voy a poner lista punt. Ya, porque recibe una lista de palabras y una lista de puntajes. Serán todas las palabras que ingresó el usuario con los puntajes correspondientes de cada una de esas palabras. ¿Quién me las da? ¿Cómo me las da? ¿Cuántos elementos hay? No me interesa. A mí me interesa saber que aquí hay 2 listas, que por lo tanto dentro de mi función tengo que hacer lo que me piden con esas 2 listas. ¿Qué es lo que me piden? Obtener la palabra con el puntaje mayor. Si les digo que hay un puntaje dentro de esa lista para cada una de las palabras de la lista de palabras, por lo tanto, eso quiere decir que esas listas son paralelas. Al ser paralelas, ¿cómo obtendrían la palabra con mayor puntaje, chicos? Un tema clásico de listas paralelas. ¿Cómo obtienen el máximo? Ordenarlo al mayor a menor. Ordenarlo es una opción, o más rápido con la función max, que me devuelve justo lo que quiero, el máximo, ¿sí? Entonces, si ustedes me lo hacen con el sort y obtienen el elemento correcto, ya, está bien, pero vamos siempre a ver si es que hay funciones que ya no lo hacen, no directamente, como en este caso max. La función max me devuelve el valor mayor de la lista de puntajes. Ahora, ¿cómo puedo saber a qué palabra le corresponde ese valor máximo? Son paralelas, ¿no? ¿Cómo puedo saberlo? Pido que me dé el índice. O sea, saco el índice. Índice, exacto. Y lo pruebo el otro. Entonces, ¿dónde tengo que buscar el índice? Obviamente en la lista de puntajes, ¿verdad? Porque de ahí fue que obtuve ese máximo. O sea, obtuve el valor máximo y ahora quiero saber en qué posición está ese valor máximo. Porque si encuentro la posición donde está el valor máximo, también sabré en qué posición está la palabra a la que le corresponde ese valor máximo. ¿Por qué? Porque son listas paralelas. Entonces, uso la función index, le envío ¿qué? Lo que quiero buscar, que sería máximo puntaje. Y uso ese índice ¿para qué? Para buscar la palabra con mayor puntaje, que le voy a llamar yo palabra mayor. ¿Palabra mayor será qué? Bueno, de mi lista de palabras, uso la indexación para acceder a este índice. ¿Ok? ¡Wow! Para acceder a este índice, porque recuerden que son paralelas. ¿Ok? Y al final me dice que retorne los elementos en ese orden. Return de palabra mayor y también del puntaje correspondiente. 2 elementos en un solo return, ¿verdad? Porque eso es permitido. Y ya tendría mi función terminada. Esto es un clásico ejercicio de listas paralelas. Obtener el máximo y luego saber a qué elemento de la otra lista le corresponde ese máximo o el mínimo. Entonces, importantísimo que se sepan siempre esos 3 pasos. Ok, encuentro el máximo o el mínimo, encuentro el índice al que le pertenece y luego voy a buscar en la otra lista cuál es el elemento correspondiente. Ok, estudien eso si no se lo saben hacer, porque para el taller ya lo hice, lo evalué y no lo supieron hacer. Entonces, practíquenlo, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hacer nuestro programa principal. Todo esto que yo puse antes se va, porque eso solo era prueba. Eso realmente no era mi programa principal. Ya tengo todas mis funciones, ahora vamos a usarlas. Me dice que yo tengo que empezar pidiendo los datos, ¿verdad? Eso es lo primero que tengo que hacer en mi programa principal, porque yo ya sé que ese va a ser mi fuente principal de información. De ahí van a venir las palabras para calcular el puntaje, para obtener el mayor. Si no tengo la lista de palabras, no tengo nada. Entonces le voy a poner lista. No quiero usar el mismo nombre que usé acá, así que le vamos a poner solo lista. Lista será la lista de palabras. Y voy a invocar a la función pedir datos. Y abro y cierro paréntesis, ¿ok? La función pedir datos no recibía nada, ningún parámetro, por lo tanto yo no le envío nada, ¿ok? También esta función me retorna una lista, por eso es que estoy guardándolo en una variable llamada lista, con un nombre de variable descriptivo, ¿ok?
Ya tengo mi lista de palabras, por lo tanto, puedo recorrer cada una de las palabras que están ahí para irlas evaluando y obtener el puntaje que les corresponde, ¿ven? Entonces, necesito una lista, puntajes, palabras, que va a ser una lista vacía y que la voy a ir llenando dentro de este for. Por cada pal, in, lista, 2 puntos, que será por cada palabra en la lista de palabras, voy a evaluar esa palabra. Evaluar, invoco mi función evaluar, le envío la palabra que en ese momento estoy iterando, le envío también las listas de letras. Miren que no uso las mismas variables. Para evitar confusiones, no uso las mismas variables. Y también le envío puntajes. Pero si las usara, no hubiera ningún problema. No hay ningún problema, pero puede tender a confundirse. ¿Ok? Entonces, no hacerlo, no lo hagan, por favor. No es una buena práctica de programación porque pueden tender a confundirse con el ámbito de las variables luego. Entonces, siempre mejor usen variables diferentes para evitar conflictos. Luego, ustedes mismos, si tienen un programa muy grande, encontrar un error si usan nombres de variables así, que usan los mismos en las funciones que en el programa principal, es complicado. Sobre todo si luego lo escriben todo en el mismo lugar, que tampoco lo hago yo, por eso lo hago separado. Un archivo de funciones y otro que es el programa principal. Ya, la función evaluar me devuelve algo, ¿verdad? Me devolvía un puntaje, el puntaje de la palabra, por lo tanto, lo voy a guardar en la variable P y esa variable P lo voy a guardar en lista. Lista de puntajes de palabras, punto append y le agrego P. Y ya está. A medida que por cada palabra se va a agregar un nuevo puntaje a la lista de puntajes de palabras. Eso quiere decir que estoy con el for construyendo una lista nueva que va a ser paralela a la lista de palabras. ¿Por qué? Porque por cada palabra recorrida obtengo un puntaje y lo agrego a mi lista de puntajes de palabras. ¿Ok? Entonces estoy construyendo una lista paralela. Miren que no he usado insert, no he usado el índice para decir que vaya en ese índice ni nada de eso. Simplemente los voy agregando en el mismo orden que voy recorriendo las palabras y eso hará que yo construya una lista de puntajes paralela a las palabras. ¿Ok? Otra cosa que me pide en el programa principal es que muestre cada palabra con su puntaje, así que lo voy a hacer. Pal, coma, aquí 2 puntitos, y luego coma, y luego voy a poner el puntaje que está en la variable P. Y ya está. Lo voy a mostrar así, y eso es todo lo que tengo que hacer en ese for. Lo demás es que una vez que construya la lista de puntajes, muestre cada palabra con su puntaje, también quiero obtener el mayor. Entonces voy a invocar a la función obtener mayor. ¿Qué recibía la función obtener mayor? Aquí lo veo. Lista de palabras, lista de puntajes. Que yo ya las tengo, ¿no? Para mí eso es lista en ese orden, porque si no respeto el orden me va a dar algo cambiado o quizás mi programa se cae dentro. Entonces, de la función. Entonces, respetar el orden. Primero la lista de palabras, perfecto. Le envío la variable lista. Luego la lista de puntajes, perfecto. Luego le envío la lista con los valores numéricos. ¿Ok? Ahora, esta función me retorna 2 cosas, ¿verdad? Como me retorna 2 cosas, uso 2 variables. Uso una que es la palabra mayor. No quiero usar las mismas variables, así que pal m y luego puntaje m, que serán la palabra mayor y el puntaje mayor. En ese orden las variables, porque en ese orden las retornaba acá. Primero la palabra, luego el puntaje. Así que pongo variables descriptivas y en ese orden también, que es importante. Por último, le muestro acá el mensajito de cuál es la palabra. La palabra con mayor puntaje es 2 puntos, luego pongo una coma, pongo pal m, luego otra coma y le pongo aquí con qué puntaje se hace máxima, ¿no? Entonces luego coma y luego le pongo aquí puntaje m. Y ya está. Otra cosa es que aquí cuando lo voy mostrando también me decía en el PDF que ponga un mensajito que diga las calificaciones. Calificaciones de las palabras son 2 puntos. Y ya está. ¿Okay? Vamos a ver pues si ahora funciona. Para verificar si funciona lo voy a probar con el mismo dato que está en el PDF, que es toda esta cadena. Ahí están las palabras separadas por coma, ¿cierto? Si tengo bien, funcionará, si no se va a caer y tendríamos que revisar en dónde está el error. A ver.
Ah, aquí me comí una C. Déjenme volver a ejecutar porque la C principal, creo que no lo copié bien desde acá. Me faltó la C y no me está dando 8, sino 5. A ver, voy a volver a ejecutarlo. Y le pego el texto. Y ahí está. Entonces, casa, ¿verdad? Tiene 8, sastre 9, rey 11, azote 16. La palabra con mayor puntaje es azote con 16 puntos. Y hemos terminado nuestro programa. Importante, miren cómo he ido construyendo mi programa principal a partir de las funciones. Tengo que tener claro si esa función retorna para guardarlo en una variable. Si yo no hubiese hecho que mi función pedir datos retorne algo, si yo solo lo imprimía o no lo retornaba ni lo imprimía ni nada, ¿cómo iba a recuperar esa lista en mi programa principal? Y si no la recuperaba, ¿cómo iba a hacer todo lo demás de acá? Ahí me quedaba, ¿verdad? Ahí me quedaba estancada. Por eso es importante respetar lo que se pide dentro de la especificación del diseño de cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces, miren, además aquí le he enviado todos los elementos que me pide. Luego, al recuperarlo, si me retorna más de un elemento, he definido más de una variable también. Así es un programa completo y correctamente modularizado, donde tengo funciones y un programa principal. Dos ámbitos diferentes que se conectan con ayuda de esto, ¿no? Con el import, porque así es que voy a poder usar esas funciones. Ahora sí, guardo silencio y pregunten si tienen dudas. Ninguna duda, Miss. Ok, en este momento están en super shock, creo, y no sé cómo voy a hacer esto de aquí. Me imagino que lo han de pensar. Pero bueno, tienen una tarea que hacer y quería hacer este ejercicio completo para que ustedes sepan que en esa tarea tienen que tener su archivo de funciones y también su programa principal. Y en el archivo de funciones solo van a hacer las funciones. Si quieren probar algo, lo prueban y una vez que saben que funciona, lo comentan. Y luego en el programa principal es donde van a tener todo armada la estructura. Como ven, si yo hubiese escrito todo esto directamente en mi programa principal, este programa no hubiera tenido 19 líneas, hubiese tenido que 60, 70, y leerlo hubiese sido más complicado, entenderlo. En cambio así, miren, se reduce la cantidad de código y es más fácil entenderlo. Si tuviera que corregir algo, también sería más fácil identificar en qué línea está y corregirlo sería más amigable también. Sí, ya se pueden retirar. Chicos, respecto a la lección, vamos a hacerlo con Teams. Aquí en este paralelo solo habían como 17 estudiantes, no sé qué pasó los demás, tienen que entrar al team. ¿Ok? Si no, no van a poder hacer la lección de la siguiente semana. Yo les voy a dejar un documento con todas las especificaciones del taller. Léanlo. No lleguen al día del taller sin saber qué hacer, como la otra vez. ¿Y cómo descargo? No. Eso ya lo tienen que saber con tiempo. Y si no usan Replic normalmente para sus tareas, igual tienen que practicar con Replic para que sepan cómo desenvolverse en la evaluación. ¿Ok? Y eso es todo, dan la tarea y nos vemos en la siguiente clase. Chicos, el día viernes, mañana que tengo un poco libre, si alguien tiene alguna duda de la tarea, igual puede contactarme, nos conectamos un ratito, le explico. Pero no se queden con la duda, ¿ok? Y en la lección del día del martes, voy a tomar funciones, pero no así tan complejo esto de que use esta función que le da un dato que luego lo voy a usar acá. Sí voy a tomar funciones, pero no va a ser un programa completo lleno de funciones, no se preocupen, ¿ok? Y ya se pueden retirar. Tengo una pregunta. Las funciones que nosotros creamos solo las podemos usar en el archivo de Replic que hemos creado. Claro, pues en este contexto, ¿no? Aquí pueden usarlas. Si ya luego se crean otro Replic diferente, ya no van a poder usar esas funciones que crearon en otro Replic. Igual que si se crea un proyecto de PyCharm, ya no pueden usar una función que definieron en un proyecto de PyCharm en otro proyecto de PyCharm diferente. Entonces, si la necesitan, pues la copian y la pegan en el otro Replic que la necesitan. Realmente, ¿cómo funcionan las librerías de Python? Es diferente, porque esas librerías, al estar prefabricadas, están cargadas en el intérprete y por eso es que la podemos usar en cualquier archivo. Pero las propias no, las propias son locales, es decir, funcionan solo en el ámbito en el que fueron creadas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, profesora, gracias. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.